Perfecto, y ahora sí, pues vamos a empezar con el repaso de oftalmología y lo quise hacer separado, obviamente porque soy oftalmólogo, pero también porque oftalmología se pregunta mucho en cuestión a derivadas de cirugía. Tanto oftalmo como trauma, yo creo que son de las dos que más se preguntan en el contexto de cirugía y derivados. Entonces, por eso es tan importante oftalmología, se ha preguntado bastante en los últimos años. Y también creo que de todas las especialidades es la que menos entendemos, es la que menos revisamos y la que menos pusimos atención durante la facultad y es como de relleno, ¿no? Y está bien, pero yo siempre los voy a instar a que busquen la oftalmología, aquellos que quieran hacer oftalmo. Se las recomiendo bastante, es una especialidad muy bonita y muchas veces la vemos como inalcanzable y no es así. Digo, si yo puedo hacer oftalmo, seguramente que cualquiera de ustedes también lo puede hacer. Y bueno, vamos a empezar con los casos clínicos, vamos a revisar todo oftalmo, la mayoría de oftalmo, así que va a ser un ratito, dudas, preguntas al final. Si quien está haciendo la pregunta tiene alguna duda o algo, la puede hacer, que tenga el micrófono abierto. Y pues bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Con los casos clínicos. Y por aquí tenemos el primero. Ya saben, les pongo la encuesta. Esta encuesta la pueden hacer o no la pueden hacer. Yo de todas maneras se las pongo porque pues está bonito, está dinámico. Lo que más me importa es que ustedes vayan contestando en su hoja de bolitas, ¿vale? Y bueno, manitas levantadas, ya tenemos varias. Por ahí tenemos a usuario de Zoom, no sé quién sea. Si me ayuda a leer esta pregunta, por favor. Ah, espérame, te voy a habilitar porque creo que no se puede. Listo. Ya, dice, ¿Listo? pregunta uno, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Entonces, como es indirecta, hay que leerlo. Dice, un hombre de 28 años, sin antecedentes médicos de importancia, acude a consulta refiriendo dificultad progresiva para ver objetos a distancia desde hace aproximadamente 8 meses. Comenta que trabaja como diseñador gráfico y pasa la mayor parte del día frente a la computadora. Sin embargo, la molestia ocurre especialmente al manejar de noche, ya que no distingue bien los letreros y luces a distancia. Niega dolor ocular, fotofobia o secreciones. A la exploración física, se encuentra agudeza visual de 20 de 100 en ambos ojos, sin corrección, mejorando a 20/20 con agujero estenopeico. La presión intraocular es normal. No se identifican signos de inflamación ni alteraciones en fondo de ojo. Se observa la exploración inicial, ojos grandes. Cuenta con una receta por su optometrista que refiere cilindro de 3 y esfera de -4, en ambos a un eje de 90. Perfecto, mi doc. Antes de contestar, quiero que regresemos un poquito al análisis de la pregunta, ¿no? Porque a veces con el tiempo se nos va olvidando. Entonces, lo primero, edad y sexo. Hombre, 28 años. ¿Cuál tú considerarías que sería el antecedente de importancia de este paciente? Que la molestia ocurre especialmente, bueno, que no distingue bien a distancia. Ok, eso es dentro del motivo de consulta y el antecedente como que va junto, ¿no? Nos está diciendo por ahí que básicamente no puede ver objetos a distancia. Y así nos vamos a lo específico dentro de la exploración, que también sería un antecedente, tiene los ojos grandes, ¿no? Y ahora ya tenemos edad y sexo, 28 años, motivo de consulta, no ve objetos a distancia. Antecedentes de importancia, por ahí tiene los ojos grandes, ¿no? Y no ha mejorado su agudeza visual. Y por último, el dato clave, nos están dando una receta, cilindro de -3 y esfera de -4. Ese es el punto característico de la primera pregunta. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica entonces, Doc? Astigmatismo compuesto. Es un astigmatismo compuesto. Esta pregunta está muy sencilla, ya la hemos visto varias veces. Y de hecho, aquí lo importante es entender qué es el cilindro y qué es la esfera. Recordemos que hay alteraciones cilíndricas y que hay alteraciones esféricas. Si tenemos una alteración en el cilindro, hablamos de miopía y de hipermetropía. Y si hablamos de una alteración en la esfera, hablamos de astigmatismo. Si los juntamos, tenemos un astigmatismo compuesto, ya sea miópico o hipermétrope. Perfecto, mi doc. Vamos con la que sigue. Dice 2. ¿Cuál es el defecto refractivo que se caracteriza por mala visión de lejos, eje anteroposterior alargado y donde la imagen se enfoca delante de la retina? Es miopía. Es la miopía, perfecto, mi doc. Y si los rayos de luz se enfocan detrás de la retina, ¿qué sería? Hipermetropía. Y si enfocan diferentes meridianos,
Eso ya es astigmatismo, ¿no? Astigmatismo, perfecto, mi Doc. Y normalmente nosotros tenemos astigmatismo miope, ¿no? Que es lo que normalmente se presenta. Siguiente preguntita, Doc. Ok, número 3. ¿Cuál es el defecto refractivo que se caracteriza por mala visión de cerca, eje AP corto y donde la imagen se enfoca detrás de la retina? Es hipermetropía ahí, ¿no? Hipermetropía, como lo acabamos de decir, perfecto. Y vamos con la última, Doc. Dice, ¿cuál es el manejo adecuado de este paciente? O sea, el del caso clínico, ¿no? Ujú. Uf, lentes aéreos, ¿no? Lentes aéreos siempre va a ser la indicación, Doc. Lentes de contacto blandos, lentes de contacto rígidos y cirugía se dejan para situaciones muy específicas que en este momento no vamos a tocar, pero básicamente si tenemos una miopía muy alta ya podemos pensar en un lente de contacto, si tenemos alguna alteración de la córnea como puede ser un queratocono en algún lente rígido y la cirugía, sobre todo cuando tenemos miopía muy alta o un astigmatismo muy alto y necesitamos corregirlo para que nuestro paciente haga sus actividades de la vida diaria, sobre todo si es deportista o si su trabajo requiere mucho esfuerzo y le molestan los lentes. Doc, muchísimas gracias. Se ve que le has metido duro ahí a la oftalmología y vamos a explicar un poquito de esto, ¿sale? Ametropía, ¿a qué se refiere? Alteración del ojo como sistema óptico en donde los rayos de la luz no enfocan en la retina. Debemos entender que la parte en donde llega la luz y se convierte en imagen es la retina y de esta la más importante va a ser la mácula. Entonces, si no llegan los rayos de luz a la retina, vamos a ver distorsionado, que es lo que pasa en un defecto refractivo. ¿Por qué es refractivo? Porque la luz se refracta de una manera que no es la normal. De ahí el nombre de defecto refractivo, por la refracción de la luz. Y tenemos alteraciones esféricas y cilíndricas. Las esféricas ya lo vimos, el error es uniforme y ahí tenemos la miopía y la hipermetropía. Miopía se va a caracterizar por llevar un signo negativo en la esfera y la hipermetropía, ese rato lo dije al revés, perdón, y la hipermetropía positivo. Y pasamos con el cilindro, en este caso no es uniforme y aquí hablaríamos de un astigmatismo. Por lo tanto, si tenemos en la esfera un valor negativo, hablamos de miopía. Si tenemos positivo, de hipermetropía. Y si tenemos una alteración en el cilindro, ya sea negativo o positivo, hablamos de astigmatismo. Y tenemos también el eje y también por ahí tenemos la adición, que esto lo utilizamos para corregir la presbicia, pero eso no quiero que se metan. Lo único que quiero que recuerden es que si encontramos una alteración en la esfera, vamos a tener miopía, hipermetropía, y si encontramos una alteración en el cilindro, vamos a tener un astigmatismo. Y de ahí pasamos con la miopía, en donde los rayos de luz se enfocan delante de la retina y la hipermetropía enfocan detrás de la retina. Esa es la característica. ¿Y por qué enfocan antes? Porque tenemos un ojo grande con un eje antero-posterior largo, por lo tanto, llegan antes. Y en la hipermetropía, ojos pequeños. Si hablamos de mala visión a cualquier distancia, ahí hablamos de astigmatismo. Y si hablamos de incapacidad para enfocar objetos cercanos, hablamos de presbicia. Esto sucede a partir de los 40 años, cuando el cristalino pierde su capacidad contráctil, entonces se nos es más difícil enfocar los objetos. Criterios para cirugía refractiva, la realidad es que no se preguntan porque no se realiza a nivel institucional, pero se los dejo de todas maneras si los quieren conocer. Esto específicamente en cirugía láser, ya sea LASIK, SMILE o PRK. Tenemos otro tipo de cirugías que se pueden corregir de efectos refractivos más grandes, no nos interesa, pero también existe. Y la principal complicación de la cirugía refractiva, el ojo seco. Entonces, por eso no necesariamente siempre se recomienda que se operen a menos que genuinamente no toleren los lentes aéreos, ¿vale? Vamos con la siguiente preguntita, colegas. Les voy a abrir el cuestionario. En esta nos fue súper bien, excepto en la última, ahí fue donde dudamos. Entonces, vamos con la que sigue, ¿vale? Y por ahí manitas levantadas, perfecto. Ya tenemos por ahí varios que quieren contestar. Ay, déjame ver dónde está la lista. Aquí está, perfecto. Linda, ¿estás por ahí? Hola, Doc. Sí, bueno, Listo. ok. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Orzuelo, chalación, blefaritis posterior o granuloma palpebral. Acude a valoración María Luisa, femenina de la tercera década de la vida, originaria de Veracruz. Cuenta con antecedente diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución sin tratamiento. Se presenta con prurito en párpado derecho y presenta secreción blanca, amarillenta con costras y escamas. Usted inicia manejo para blefaritis anterior con mejoría a las 24 horas. Sin embargo, inicia con tumor, perdón, tumorefacción
en tercio medio del párpado inferior. Edematosa, hiperémica, redondeada, dolorosa a la palpación. Ahora sí, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Orzuelo. Perfecto, entonces recordar que el orzuelo va a ser agudo y yo creo que es lo que debemos de llevarnos al examen nacional. Agudo, por lo tanto duele, por lo tanto está inflamado, está hiperémico. Orzuelo. Pasamos con la que sigue. Ok. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de manejo para el orzuelo? Antibiótico en ungüento, compresas tibias, ácido de shampoo o curetaje. Es el curetaje, D. Es el curetaje que se reserva para el chalación, Ujú. una alteración ya hacia lo crónico que va a ser posterior y que bueno, lo realizamos, pues ahí se puede hacer en el consultorio, pero bueno, esto ya es para chalación. Vamos con la que sigue. Ok. ¿Cuál es el tipo de pleuritis relacionada con inflamación de las glándulas de meibomio? Creo que esa era la anterior. Fíjate que aquí es la La posterior. Hay que posterior. Oh, recordar que las rayos. glándulas de meibomio son como las más posteriores, ¿no? Verlo de Ajá, esa sí. manera. Y por lo tanto sería una blefaritis posterior. Entonces, si hablamos de la anterior, seicimol, posterior, meibomio. Vamos con la que sigue. Ok. Después del manejo se logra resolución del orzuelo. Sin embargo, aparece nueva lesión que no mejora con manejo conservador y se nota indurada, no dolorosa, con inflamación posterior de glándulas de meibomio. Refiere a segundo nivel de atención para manejo. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? En este caso sería chalación. En este caso es el chalación, perfecto, y el tratamiento es básicamente lo mismo, medidas generales, y en caso de que no se resuelva, en un par de semanas, 2, 3 semanas le damos de tratamiento, ya realizamos curetaje. Doctora, muchísimas gracias. Nos están tocando los temas sencillos, ¿eh? Así que para participar ahorita es el momento porque después se va a poner heavy. Tenemos la blefaritis, colegas, y la podemos dividir en anterior y posterior. En anterior hay que pensar la mayoría de las veces en una infección estafilocócica, estafilococo aureus, y vamos a encontrar pestañas ausentes, que están rotas, vamos a encontrar costras, telangiectasias, hiperemia conjuntival y va a ser más frecuente en la mujer joven. Por otro lado, también tenemos la seborreica, que se caracteriza, como su nombre lo dice, por grasa, ¿no? Por presentar las pestañas grasosas con múltiple producción de sebo, y esto es normal en dermatitis y también en pacientes ya ancianos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, siempre que piensen en párpados y en oftalmología, van a pensar en medidas generales. Esto para la parte palpebral. Higiene del borde palpebral, ya lo vimos con shampoo para bebé, con la espumita. Ahora, ya no se recomienda tanto porque puede afectar la película lagrimal, pero seamos honestos, comprar otro tipo de sustancias es muy complicado en el primer nivel de atención. Entonces seguimos con el shampoo para bebé, solamente recordar que nos puede afectar la lágrima, compresas tibias, antibiótico tópico. Utilizamos, aquí nos dice hiperomelosa, pero si les preguntan en el examen nacional, lubricante libre de conservador. Siempre va a ser el tratamiento lubricante libre de conservador, y el alcohol polivinílico, esta parte la dejamos igual un poquito de fuera. Higiene de párpados y masaje, 2 a 4 semanas, antibiótico tópico y lubricante es el resumen, ¿bien? Y hay que sospechar blefaritis posterior, sobre todo en enfermedades crónicas, muy frecuente en pacientes con rosácea. Por lo tanto, está muy asociada a inflamación crónica como chalación y también a procesos que alteran la película lagrimal, que es de manera crónica como el ojo seco. El tratamiento es básicamente lo mismo. En relación al examen nacional, ¿qué es lo más preguntable? Diferenciar una de otra, anterior y posterior, y con el antecedente que les van a poner de rosácea, básicamente se pueden ir hacia la parte posterior. El chalación y el orzuelo, la neta, es lo más fácil del mundo. Lo único que quiero que recuerden es que el orzuelo es agudo y el chalación es crónico. Ahora, el chalación normalmente se va a presentar en las glándulas de meibomio, y el orzuelo se puede presentar glándulas de Seis, glándulas de Moll y también glándulas de meibomio. En cualquiera, el chalación no. En relación a los factores de riesgo, lo mismo. La parte crónica tiene que ver con el chalación, la parte aguda con el orzuelo. Y lo mismo con la clínica ya específica. El orzuelo, absceso, dolor localizado y edema. Y en la parte crónica del chalación es un nódulo no doloroso. El tratamiento, aquí la guía de práctica clínica nos dice
que sí, siempre va a ser el tratamiento de elección, incisión y curetaje y que podemos aplicar inyección de triamcinolona si tenemos lesiones menores a 6 milímetros. La realidad es que no se utiliza tanto, normalmente siempre va a ser curetaje y el orzuelo va a ser medidas generales que ya vimos y podemos utilizar cloranfenicol o eritromicina en ungüento durante 7 días, ¿vale? Otro dato importante de párpados, ectropión y entropión, lo único que quiero que recuerden aquí es la definición. El ectropión es el borde del párpado hacia afuera y tal cual se vierte el párpado, se ve así como tal caído y esto nos va a generar epífora, conjuntivitis, que también haya ojo seco, queratitis por exposición y esto puede condicionar incluso lesiones a nivel de la córnea. Puede ser senil por la edad, puede ser cicatrizal, si hubo alguna lesión, puede ser paralítico, puede ser mecánico. Lo importante, de nuevo, la definición. Y el entropión sería lo contrario. El borde del párpado se va hacia adentro y básicamente las causas son las mismas y las consecuencias también tienen que ver con la exposición y la irritación a nivel corneal que nos puede generar también una úlcera, ¿vale? Vamos con la que sigue, colegas. Vamos a ponerles la votación. Y perfecto, listo. Continuamos con Alfonso Iker, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas. Hola, hola. Buenas, listo, Alfonso. Ok, acudo a consulta, Elliot, masculino, tercera década de la vida, ingeniero de software para una compañía de seguridad nacional, antecedente de ansiedad y depresión. Desde hace 2 meses presenta sensación de arenilla, ardor ocular y enrojecimiento bilateral, que se intensifican al final de la jornada frente a la computadora y ambientes con aire acondicionado. Refiere visión borrosa transitoria al despertar, sin dolor intenso, secreción purulenta ni fotofobia severa. Ha usado gotas lubricantes de libre compra sin mejoría. A la exploración presenta hiperemia conjuntiva leve y prueba de Schirmer 1 de 5 milímetros en ambos ojos a 5 minutos. La tinción con fluorescencia muestra puntillo superficial corneal bilateral. La agudeza visual es 20-200 y el fondo de ojo es normal. Bueno, disculpe, leí antes la pregunta, pero pues no tenía nada que ver bueno, tenía que ver con el caso, entonces había que leerlo. Perfecto, mi doc. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? A, miopía, B, estigmatismo, C, ojo seco, D, dacroscientesis. Dacriodenitis, perdón. Mm, yo creo que es ojo seco, doc. Es ojo seco, doc. De hecho, Sí. es una de las principales causas de disminución de la agudeza visual, sobre todo en aquellos que trabajamos con la computadora mucho tiempo. El uso de pantallas que genera que dejemos de parpadear y se empieza a secar el ojo y empezamos a ver borroso. Vamos con la que sigue, doc. Ok, ¿cuál es la primera prueba a realizar en pacientes con síntomas moderados? Es, mm, no, es que ya es síntomas moderados. Sí, entonces, ¿se puede hacer la A, tiempo de ruptura lagrimal? Es el tiempo de la ruptura Ujú. lagrimal, doc. Ahí no dejes que te confunda justamente Sí, la sí, sí, pregunta. sí. Siempre vamos a iniciar con tiempo de ruptura de la película lagrimal para ver qué tan afectada está. Vamos con la que sigue. Ok, gracias. En la 11 se inicia manejo en primer nivel de atención por síntomas leves, por lo cual se refiere a segundo nivel de atención. ¿Cuál es la base del tratamiento farmacológico? Es lubricantes libres de conservador. B. Siempre esa va a ser la indicación, lubricante libre de conservador. Y vamos con la última, doc. 12, tiempo de ruptura relacionado a alteración de película lagrimal. Chingue. Me voy con la verdad, la de -2. Es -10. Fíjate que Sí, aquí no la tenía idea. película lagrimal lo normal es que tenga 10 ahí segunditos de duración. Y bueno, ya cuando está alterada se rompe muy fácil. Empezamos con problemas de ojo seco, ¿vale? Doc, muchísimas gracias. Y Ok, aquí, fíjese que gracias. cada vez que hablo acerca de oftalmo, cada vez que hablo ahora ya acerca del ENAR, me doy cuenta que para bien o para mal, las nuevas generaciones que presentarán el examen van más preparadas. Esa es la realidad y creo que tiene mucho que ver el hecho de que la información esté más a la mano y eso me encanta porque nos exige a nosotros que expliquemos más allá y que vayamos un poquito más allá, ¿no? Entonces, perfecto, colegas, muy bien. Estoy viendo aquí las respuestas y a todos nos fue bastante bien. Ahora, el ojo seco normalmente no le damos como tanta importancia, ¿no? Creemos que pues no nos va a generar ningún problema, simplemente tienes el ojo seco, pero la realidad es que el ojo seco es una de las principales causas de disminución de la agudeza visual. ¿Qué es lo que pasa? Hay una disminución de la producción de la lágrima
o excesiva evaporación. Normalmente tiene más que ver con con la excesiva evaporación. ¿Por qué? Porque dejamos los ojitos abiertos, nos olvidamos de parpadear y también cuando tenemos el aire en contacto directamente, pues evapora la lágrima, ¿no? Entonces, factores de riesgo de edad avanzada, mujeres, humo y aire acondicionado muy importante, enfermedad autoinmune y uso de computadoras, sobre todo al día de hoy. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Con prurito y ojo rojo. Además, sensación de cuerpo extraño y visión borrosa de manera intermitente. Todo esto por la lágrima de mala calidad. La lágrima es la primera parte del sistema refractivo. Entonces, si la lágrima no funciona bien, ya tenemos una alteración refractiva. Y esto, si va evolucionando, nos puede generar incluso que se presente este puntilleo superficial a nivel corneal, que como tal es un puntilleo que puede ir evolucionando y generar una úlcera y que puede evolucionar todavía más y se puede perforar. Eso ya en casos avanzados. Pasa mucho, ¿saben con quién? Con pacientes hospitalizados que están intubados y que les dejan los ojitos abiertos, se llegan a perforar porque no tienen un tratamiento adecuado. Clínica y diagnóstico, en este caso la clínica ya la vimos, el diagnóstico va a ser clínico y siempre en oftalmología, si ustedes ven el método diagnóstico de elección, va a ser el mismo siempre. Biomicroscopía con lámpara de hendidura. Si nos enfocamos en la parte anterior del ojo, va a ser anterior. Y si nos enfocamos en la parte posterior, va a ser posterior. Hay cuestiones muy específicas que pueden llegar a cambiar como por ejemplo el glaucoma, que ahorita lo vamos a ver, o a lo mejor el desprendimiento de retina, en donde se hace fundoscopía, que básicamente es lo mismo que biomicroscopía con lámpara de hendidura del segmento posterior, pero siempre que vean biomicroscopía con lámpara de hendidura como método de diagnóstico, ese va a ser el de elección. Además, tenemos otros métodos diagnósticos, en este caso el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y utilizamos una tinción especial a veces que se llama fluoresceína, que nos ayuda a que brille y poderlo ver de mejor manera. El tratamiento en el primer nivel de atención va a ser con lubricantes libres de conservador y en el segundo y el tercer nivel tenemos un montón de tratamientos que simplemente se los voy a dejar ahí, pero que no debemos conocer a profundidad. Pero esto sí se da. Corticosteroides, ciclosporina, tetraciclina, tapones de puntos lagrimales, podemos utilizar suero autólogo, podemos utilizar lentes de contacto, un montón de cosas, pero lo importante, lubricante libre de conservador. Y de nuevo, se puede complicar incluso hasta la perforación. Vamos con la que sigue, colegas. Y nos está yendo bastante bien. Afortunada o lamentablemente vamos a ir aumentando la dificultad de los casos clínicos conforme avanza, porque estos temas ya los tenemos bastante dominados, pero ya cuando empezamos a ver cuestiones un poquito más profundas del ojo, ahí empezamos a flaquear un poquito y ahí nos vamos a enfocar, ¿vale? Yair, ¿estás por ahí para ayudarme con esta pregunta? Creo que no escucha, Yair. Bueno, Listo. ok. Aquí me estarían aquí unas cositas. Dice, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Hay que leer el caso. Elizabeth, lactante de 7 meses de edad, es traída a consulta por su madre debido a epífora persistente en ojo derecho. Desde el nacimiento, la madre refiere que, a pesar de múltiples tratamientos con ipromelosa y cloranfenicol oftálmico, no ha habido mejoría. Además, menciona que la niña presenta secreción amarillenta y episodios recurrentes de conjuntivitis con enrojecimiento conjuntival y leve edema palpebral. No hay antecedentes de trauma ni malformaciones faciales aparentes. En el examen ocular se observa epífora activa, conjuntiva hiperémica y presión sobre el saco lagrimal que provoca salida de secreción mucopurulenta por el punto lagrimal. No se identifican más palpables a nivel de la región medial del párpado. El resto del examen físico es normal. Su sospecha diagnóstica es una dacrioestenosis. Perfecto, mi doc. Fíjate que es importante, como vemos, leer los casos clínicos. Y ahorita yo sé que estamos ahora sí que en terapia, ¿no? De leer todo y así. Pero poco a poco vas a ir agarrando y quiero que vayan agarrando esta práctica de leer específicamente como lo más importante. A lo mejor aquí no, está bien que leamos todo el caso, pero ya después necesariamente nos vamos a enfocar en eso, ¿vale? Vamos con la que sigue, doc. Dice, ¿cuál es la escala para clasificar el grado de epífora, ¿no? Epífora de estos pacientes con dacrioestenitis. Recuerdo que es Munch, pero no recuerdo si es 2 o no. Mm,
Me iría con Munk 2. Es Moon 1, Doc, digo, aquí no pasa nada, son solamente cuestiones de definiciones. Y justamente sabes que me gusta que, por ejemplo, pensar en una dacriostenosis, tú lo que ya sabes es que hay una obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? Claro. Entonces, a veces por cuestiones de definiciones nos podemos confundir y podríamos poner ahí una dacriocistitis, que podría ser una consecuencia de una dacriostenosis, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la clave? Estenosis, obstrucción de la vía lagrimal. Y en este caso, Munk es pura memoria, solamente recordar que de esta manera se utiliza. La neta es que ni se utiliza en la oftalmo real, pero viene la guía de práctica clínica. Vamos con la que sigue. Ok, dice, ¿cuál sería el tratamiento indicado para esta paciente? Pues ya tiene mucho tiempo y tiene 7 meses. Lo primero es masaje, pero si no mejora a esto, hay que intubación, eso es, es sondeo primero. Es sondeo primero, perfecto, mi doc. Y aquí puede haber duda, ¿no? Me llega el paciente, le voy a recomendar masaje o le voy a indicar sondeo, ¿no? Aquí el tratamiento indicado para este paciente, más de 6 meses, es el sondeo. Obviamente tú lo vas a dar con masaje, pero el tratamiento que le va a solucionar esta cuestión va a ser el sondeo. Entonces, perfecto ahí. Vamos con la que sigue. Ok, dice, en caso de falla al tratamiento previo, ¿cuál es el siguiente paso? Si el sondeo ya no, si el primero es masaje, como dice, 6 meses, si no mejora, lo sondeamos y si no mejora, se pone ahí tengo dudas si es intubación o la dacriocistorrinostomía. Me iría por la dacriocistorrinostomía. Fíjate que aquí, Doc, es el sondeo nuevamente. Las guías nos marcan que si no funciona un primer sondeo, la gran mayoría va a funcionar con un segundo sondeo. Ya de ahí Ey. nos pasamos a la dacrointubación y por último la dacrocistorrinostomía, que ya sería el último escalón. Es una cirugía bastante invasiva, la verdad. Entonces, esta la reservamos al final, Doc. Muchísimas gracias. Muy bien con este tema. Ya empezamos a aumentar la dificultad de los casos clínicos. Ya estoy viendo aquí que estamos empezando a errar. No pasa nada, nos va a quedar clarísimo este tema. Y la estenosis congénita de la vía lagrimal es más frecuente de lo que creemos, hasta en el 20% de los prematuros. ¿Qué es lo que pasa? Hay una obstrucción del conducto nasolacrimal a nivel de la válvula de Hasner. Normalmente a nivel del punto lagrimal que podemos ver aquí en nuestro ojito, llega la lágrima y llega hasta la nariz a través de este conducto nasolagrimal. ¿Qué es lo que pasa? A veces se obstruye y si se obstruye se empieza a acumular no solo la lágrima, sino secreción, mucosa y se puede llegar hasta infectar. Y esto ya nos hablaría de un problema importante. Si no se puede drenar la lágrima, el pequeñito va a estar con un montón de lagrimeo, a eso se le llama epífora, y la propia lágrima puede generar dolor, puede generar edema, eritema, y si se permanece de esa manera, puede generar incluso dermatitis y hasta comunicaciones. De manera crónica, el mucosele también se puede presentar en estos pacientes. Entonces, ¿en quién lo vamos a sospechar? ¿Cuál va a ser el caso clínico característico? Un paciente, sobre todo prematuro, que se presenta con epífora. Ese va a ser el caso clínico característico, colegas, que hay que tener en cuenta. Y tenemos la escala de Munk que nos sirve para cuantificar la epífora, pero de nuevo esto dudo que nos lo pregunten, normalmente va a ser el caso clínico característico. Y también tenemos por ahí la prueba de desaparición de colorante. Evidentemente no lo vamos a hacer en primer nivel de atención porque requiere fluoresceína y también requiere anestesia. Y la exploración oftalmológica ya con las pruebas que hacemos de manera invasiva tampoco las vamos a realizar. Solamente conocer que la prueba de desaparición de fluoresceína se conoce como prueba de Jones. Se va a realizar historia clínica y referimos a segundo nivel de atención porque como ya vimos el tratamiento es muy específico. ¿Cuál va a ser el tratamiento en la estenosis congénita de la vía lagrimal? Medidas higiénicas que consisten en masaje de la vía lagrimal para tratar de a través de presión positiva romper con estas obstrucciones. El 80% resuelve de manera espontánea a los 3 meses de edad. De ahí que a partir de los 6 meses podemos realizar sondeo. Dependiendo de dónde lo lean, incluso la guía de práctica clínica lo menciona, nos podemos esperar hasta el año. Pero a los 6 meses ya se puede indicar, es un procedimiento muy sencillo y que normalmente se hace muy rápido. Entonces, a partir de los 6 meses ya estará indicado el sondeo. Si falla,
realizamos un segundo sondeo y si vuelve a fallar, entonces realizamos la colocación de tubo de silicón, una intubación de la vía lagrimal, así se conoce. Y por último, si falla esto, realizamos una dacriocistorrinostomía. Ese sería el seguimiento. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Lo primero que tenemos que hacer es masaje, pero si ya llegamos a los 6 meses, ¿cuál sería la indicación adecuada? Referirlo para que el oftalmólogo realice un sondeo. Bien. Pasamos con la siguiente preguntita, colegas. Vamos casi a la mitad, vamos muy buen tiempo para que al final, si tienen alguna duda, apúntenla ahorita y la contestamos, la tratamos de contestar al final y si no, la buscamos, ¿vale? Vamos a ver. Perfecto. A la mitad nos vamos a dar un break, platicamos un poquito cómo vamos y continuamos. Carlos Balanza, ¿estás por ahí, Carlos? Claro que sí, doctor. Échele, mi Mujer, hermano. la primera pregunta, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Entonces hay que leer el caso. Mujer de 32 años con antecedente de miopía alta, -6 dioptrías en ambos ojos, acude a urgencias por presentar visión borrosa súbita en ojo derecho desde hace 12 horas. Prefiere haber notado previamente destellos de luz, fotopsias y aparición de moscas volantes, miodesopsias. Hace 2 horas percibe una sombra oscura que avanza desde la periferia hacia el centro del campo visual, como una cortina que cae, niega dolor ocular. A la exploración, la agudeza visual del ojo derecho está disminuida y en la oftalmoscopía se observa una retina elevada, móvil, en el sector temporal inferior. Entonces yo pensaría, bueno, en un desprendimiento de retina traccional. Casi, mi doc. De nuevo, aquí sabes cuál es el problema, los conceptos. En oftalmo, como estamos con conceptos nuevos, a veces nos podemos confundir. Es un desprendimiento de retina regmatógeno. Hay tres tipos de desprendimientos de retina, el seroso, el traccional y el regmatógeno. Ahorita les explico, pero en esta nos quedamos con el regmatógeno, ¿vale? Vamos con la que sigue. Ok. Principal antecedente en pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno es la miopía alta. Es la miopía alta, como en el caso clínico tenemos una paciente con miopía magna, menos de 6 dioptrías, ya se considera factor de riesgo importante para estos pacientes. Valoración por el oftalmólogo por lo menos cada 6 meses. Vamos con la que sigue. ¿Cuál sería el manejo en este caso? ¿Sería una vitrectomía urgente? Es una vitrectomía urgente. Fíjate, Doc, que una de las principales causas de consulta de urgencia y una de las únicas es el desprendimiento de retina regmatógeno junto con el trauma ocular abierto y a lo mejor la crisis hipertensiva ocular en el contexto de un glaucoma de ángulo cerrado. Vamos con la última, Doc. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno? ¿Sería una oftalmoscopía posterior? Exactamente, Doc. Si el problema está atrás, entonces el diagnóstico oftalmoscopía posterior. Si el problema está adelante, oftalmoscopía anterior. Tenemos ultrasonido, tenemos pruebas, tenemos un montón de cosas bien extrañas en oftalmo, pero el diagnóstico de elección en oftalmo siempre va a ser verlo. Y nosotros podemos ver todo, menos a lo mejor las fibras nerviosas en el glaucoma, que ya utilizamos un OCT. Doc, muchísimas gracias, te fue muy bien en este caso clínico, que ya está un poquito más difícil. Y bueno, vamos a revisar por aquí la encuesta, a ver cómo vamos, para ver cómo se sienten. Muy bien, la verdad es que este caso ya lo tienen dominado. Yo creo que el desprendimiento de retina regmatógeno no va a ser un problema, pero hay que hablar de otros tipos de desprendimiento. ¿Qué es el desprendimiento de retina? Una separación de la retina neurosensorial del EPR, del epitelio pigmentario. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una pérdida de la agudeza visual súbita. Se presenta de tres maneras. Regmatógeno, que es el más frecuente relacionado con miopía alta. ¿Por qué? Porque en la miopía alta normalmente el ojo está más alargado, más adelgazado y se puede romper la retina. Siempre pongo el ejemplo del papel tapiz o de la pintura cuando le empieza a entrar agua y se hacen bolitas, se rompe y de ahí se empieza a desprender toda la pintura o el papel tapiz. Pasa exactamente lo mismo con la retina. Se mete agua o vítreo en este caso, y empieza a despegar, ¿no? Líquido, y empieza a despegar la retina, y es el problema que tenemos con el desprendimiento. Traccional, ¿en quién se presenta un desprendimiento de retina traccional? Diabetes. ¿Por qué? Porque en la diabetes
empieza a haber una microangiopatía y empiezan a salir vasos nuevos. Esos vasos también llevan tejido conectivo y ese tejido conectivo empieza a traccionar la retina. Eso es lo que pasa con el desprendimiento de retina traccional en el paciente diabético. Y por último, tenemos el exudativo. En ese caso, en el exudativo, ¿qué es lo que pasa? En el exudativo vamos a tener inflamación, ¿vale? Inflamación de la mácula. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener una respuesta inflamatoria de alguna patología, como puede ser una infección, como pueden ser algunas otras inmunitarias, y esto nos puede generar que haya inflamación. Y este es la explicación de los desprendimientos de retina. Después tenemos en el desprendimiento de retina regmatógeno, que sería el más importante como principal factor de riesgo, la miopía, hasta en el 47% de los casos. Y también tenemos desgarros retinianos, que son los que se forman por la miopía alta. En la clínica vamos a tener miodesopsias, fotopsias y sombra en el campo visual, un escotoma. El escotoma es verdaderamente que haya una mancha negra en nuestra visión. El diagnóstico va a ser con oftalmoscopía posterior o fundoscopía. Vamos a utilizar un lente de Goldman y el ultrasonido modo B. En caso de que no podamos observar, también nos sirve para el diagnóstico. El tratamiento va a ser con fotocoagulación láser y vitrectomía. El láser lo vamos a utilizar cuando tenemos pequeñas lesiones y todavía podemos pegar la retina. También tenemos esponja de silicona, gases, cerclaje y vamos a hacer todo esto ya una vez que realicemos la cirugía, pero normalmente lo que nos pueden llegar a preguntar, vitrectomía posterior. Aquí les dejo una imagen de cómo se ven estos desgarros, cómo le ponemos láser para que se dejen de desprender. Tenemos el vitrio y básicamente lo que se hace en una vitrectomía es como una laparoscopía. Se meten unos trócares y a través de esos trócares se mete luz, se mete aire o se mete agua o se mete lo que cualquier cosa. Metemos instrumentos y trabajamos dentro de la retina. Bueno, nosotros no. Los hace el retinólogo, que es una subespecialidad de oftalmología. Perfecto, colegas. Pasamos con la que sigue y vamos por aquí a dejarles la votación. Perfecto. Y ya tenemos varias ahí manitas levantadas. Y estás por ahí, Andrea Bonilla. Sí, aquí estoy. Ayúdame, Dani, porfis. Sí, claro. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Pues hay que leer el caso. Es paciente masculino de 58 años con antecedente de diabetes tipo 2, de 15 años de evolución. Acude a la consulta por disminución progresiva de la agudeza visual en ambos ojos desde hace varios meses. Nega dolor ocular y refiere mal control glucémico. En la exploración oftálmica, la agudeza visual de 20/80 en ambos ojos. La biomicroscopía anterior es normal. En el fondo de ojo se observa microaneurismas, hemorragias en llama, exudados duros y neovascularización peripapilar. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Retinopatía diabética proliferativa. En este caso, doctora, proliferativa, ¿y cuál sería lo que te da a pensar que es proliferativa? Cuál es el dato clínico que puedes observar en el caso que te dice, ah, es proliferativa? Mm, ¿Lo del fondo de ojo? Encontramos en el fondo de ojo, pero ¿qué es lo que te da de las alteraciones en el fondo de ojo? Aquí, por ejemplo, dice microaneurismas, hemorragias en llama, exudados duros y neovascularización. ¿Por qué es proliferativa? Me acuerdo. No te preocupes, es los neovasos, ¿no? De ahí que esta sea la principal manifestación en el paciente con retinopatía proliferativa. De hecho, esto es lo que hace el cambio entre una y otra. Y son conceptos muy pequeños, doctora. De nuevo, aquí no se trata como de, ay, esto ya no, 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 para nada, sino de entender los conceptos, porque en oftalmo todo es nuevo, la neta. O sea, yo cuando entré a oftalmo sabía que había dos ojos y nada más, pero ya entendiendo un poquito de conceptos se nos hace más fácil recordar las patologías. Vamos con la que sigue. ¿Cuándo se debe realizar la primera valoración por el oftalmólogo en pacientes diabéticos al año? En este caso es al Ah, diagnóstico, doctora. Pacientes diabetes mellitus tipo 2 se debe realizar al diagnóstico y pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en teoría a los 3 años. Yo haría el diagnóstico, la neta, pero es lo que nos marcan las guías. Vamos con la que sigue. justo la que usted comentó. ¿Cuál es la primera lesión que aparece en el paciente con retinopatía diabética? Pues los microaneurismas.
En este caso son los microaneurismas, primera manifestación y la que marca a proliferativa, ¿cuál va a ser? Va a ser la presencia de neovasos, neovascularización. Y vamos con la última. ¿Cuál es el tratamiento en pacientes con hemorragia de retinopatía diabética proliferativa sin hemorragia vítrea? Eh, lis- ¿Cerclaje? En este No, caso, doctora, es la el frente, ajá, panfotocoagulación láser, ajá. ¿vale? Va a ser el tratamiento de elección cuando tenemos un paciente diabético para tratar de quemar las áreas de retina que nos están exigiendo mayor necesidad de oxígeno y con eso tratar de disminuir estas necesidades, ¿vale? Doctora, muchísimas gracias. No te ¿A usted? preocupes, vamos a ir aumentando la dificultad de estos casos clínicos. Y vamos a hablar de retinopatía diabética, colegas. Es importante de nuevo repasar todas estas cuestiones porque a veces los conceptos nos pueden llegar a confundir. ¿Qué es lo que pasa con la retinopatía diabética? Es una enfermedad crónica progresiva que se asocia a hiperglucemia prolongada y está caracterizada por una microangiopatía a nivel retiniano. Los vasos sanguíneos empiezan a sufrir y a nivel de la retina tenemos vasos muy pequeños y estos vasos se empiezan a romper, empiezan a obstruirse, generan edema, generan obstrucciones, generan hemorragias, generan tracciones y todo esto es lo que pasa con la retinopatía diabética. Va a ser la causa más frecuente de ceguera en la edad reproductiva y la prevalencia en México va a ser de hasta el 30%. Afecta a diabéticos, esto me vuela la cabeza, 95% de los diabéticos de más de 20 años van a presentar algún tipo de retinopatía diabética, de ahí la importancia y su subdiagnóstico. Créanme que el paciente con retinopatía diabética siempre llega cuando ya hay muy poco que hacer. Paciente con diabetes mellitus tipo 1, la primera valoración es a los 3 años y en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 es al momento del diagnóstico. Cada 2 años va a ser la valoración si tenemos un buen control y anual si tenemos descontrol, ¿vale? Les dejo una imagen de una retinopatía diabética y es lo que les mencionaba en oftalmología. Básicamente podemos verlo todo y podemos verlo, saludarlo y tratarlo. Este paciente, la verdad, ya está bastante dañado. Aquí lo primero que yo haría por el edema macular diabético será ponerle un poquito de antiangiogénico que nos ayude con el edema macular, que nos ayude también con las alteraciones periféricas y después ponerle un poquito de láser y obviamente el control glucémico estricto. En la clasificación podemos dividirla en no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa, primera manifestación, los microneurismas y en la proliferativa, los neovasos. ¿Se tienen que saber toda la clasificación? No, no se la tienen que saber. Lo que me interesa es que recuerden la primera manifestación y la que cambia a retinopatía diabética proliferativa. Recuerden que esto se trata de hacerlo lo más sencillo posible. Aquí tenemos cómo se va a ver los microaneurismas. Esto viene en la guía de práctica clínica. De hecho, esta guía está increíble, está muy buena. La mayoría de las guías de oftalmo están horribles, pero esta está muy buena. Y en la proliferativa ya observamos estos neovasos que son frágiles y que se pueden llegar a romper. Tratamiento panfotocoagulación láser, a menos que ya tengamos un desprendimiento de retina, recuerden, traccional. Y en ese caso el tratamiento sería vitrectomía y cualquier otra cosa que resulte láser, silicón, gas o cualquier otro de los tratamientos que tenemos en oftalmo. Pero si no, si todavía tenemos un paciente así, como este caso, podemos aplicar láser y otras cosas, pero nos quedamos con láser. Vamos con la siguiente preguntita, por favor. Y después de esta nos damos un break, ¿vale? Perfecto. Les voy a dejar por aquí la votación. ¿Y quién me ayuda a leer este caso clínico? Ah, vamos a ver. Careli, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Buen día, Careli. Ayúdame, por favor. Sí, claro que sí. Un hombre de 66 años con antecedente de hipertensión arterial mal controlada desde hace 15 años, diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, dislipidemia, acude al servicio de urgencias por disminución súbita e indolora de la agudeza visual en el ojo derecho desde hace aproximadamente 10 horas. Niega trauma, secreción ocular o antecedentes oftalmológicos previos. A la exploración física, el ojo afectado presenta agudeza visual de percepción de luz, sin dolor ni hiperemia conjuntival. La presión intraocular es de 18 milímetros de mercurio en ambos ojos.
La pupila es isocórica y reactiva. El fondo de ojo muestra hemorragias en flama que abarcan los cuatro cuadrantes, edema de la papila y edema macular. Se solicita angiografía con fluoresceína, donde se observa retraso en el llenado venoso y áreas de no perfusión capilar. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Ok, ¿qué estaríamos pensando? Bueno, bueno. Ah, sí, hola. Calma, 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 calma. No, no, no creas que te estoy presionando, ¿eh? Piénsalo bien, analízalo bien. Y aquí es una buena opción para justamente pensar en caso clínico característico. Edad, hombre, 66 años. Antecedentes de importancia, hipertensión mal controlada de 15 años y diabetes mellitus tipo 2, así como dislipidemia. Motivo de consulta, acude por disminución súbita e indolora de la agudeza visual. Dato clave, lo que nos están dando de la exploración, que podemos observar por aquí, fondo de ojo con hemorragia en flama que abarca los cuatro cuadrantes. Yo ya sé qué es, pero evidentemente porque soy oftalmólogo, no te estreses. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? Forma parte de una de las oclusiones de vasos. ¿Es Eh, una oclusión? Ujú. Es una, sí, es una oclusión, por la presencia del edema de papila y macular, a mí me hace pensar que es de origen venoso. Fíjate que el punto clave de que sea venoso es la presencia de hemorragias en flama. Eso es muy importante para diferenciarla de la oclusión arterial, en donde solamente hay isquemia. Se tapa la arteria, entonces todo, ¿qué es lo que pasa? Si se tapa una arteria en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues todo se vuelve sin sangre, ¿no? Entonces va a estar opaco, va a estar pálido. Eso pasa en la arterial. En la venosa hay hemorragias por todos lados. Vamos con la que sigue, doctora. Ujú. En relación a las oclusiones vasculares retinianas, ¿cuál es la más frecuente? Viene la glucólisis. Yo creo que es esa. Em, la más frecuente es la venosa. Es la venosa, efectivamente, justamente ahí se nos pasó lo de la glucólisis. Es la venosa, la forma más frecuente. Perfecto, doctora, vamos con la que sigue. Ujú. ¿Cuál es el principal factor de riesgo relacionado con esta patología? En este caso es la hipertensión que va a afectar acá a este nivel. Es la hipertensión el principal factor de riesgo y sobre todo la hipertensión mal controlada. Paciente que es hipertenso y que llega por una alteración visual, seguramente va a ser por amaurosis fugaz o por una parálisis oculomotora que ahorita vamos a ver. ¿Cuál sería la siguiente y última, doctora? ¿Cuál es el principal tipo de oclusión venosa? Es de tipo central. Es derrama en este caso, doctora. Fíjate que es la más frecuente, específicamente la temporal superior, pero esto ya está más específico, no te preocupes, doctora. Nos fue muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a explicar las oclusiones vasculares. De nuevo, el día de hoy vamos a tratar de embarrar toda la oftalmología y sobre todo de esto van a ir estos repasos, ¿no? A lo mejor no nos vamos a detener tanto en cada cuestión como en los videos, que si nos empezamos a hablar de todas las cuestiones en específico. Aquí quiero que lo entendamos en lo macroscópico y en lo que nos van a preguntar en el día del examen. Oclusión venosa retiniana. ¿Cómo se va a presentar? Con pérdida de la agudeza visual súbita, total, que sería una maurosis, y característicamente va a ser unilateral. Si a ustedes un paciente les dice que dejó de ver de manera súbita de ambos ojos, les está mintiendo. Es virtualmente imposible que eso suceda, a menos que haya alguna alteración, pero a nivel ya cerebral, ¿no? A nivel a lo mejor de un EBC o alguna cuestión de este tipo, y que también es raro. Entonces, el paciente va a llegar por dejar de ver de un ojo y normalmente va a tener hipertensión arterial sistémica mal controlada. ¿Cómo lo vamos a clasificar en central y de rama? La central va a afectar a los cuatro cuadrantes y la característica en la oclusión venosa va a ser la hemorragia en flama. Por otro lado, la derrama, la oclusión de rama, vamos a encontrar que está limitada a un solo cuadrante y en este caso la más frecuente va a ser la temporal superior. ¿Cuál sería la indicación en el primer nivel de atención? Referir de manera inmediata si tenemos un paciente con pérdida súbita de la visión a oftalmo. De nuevo, si les dice que es de los dos ojos, hay que referirlo a neuro. O
a psiquiatría a lo mejor. Oclusión de la arteria retiniana. ¿De qué va? Lo mismo, hipertensión arterial sistémica, algunas obstrucciones y clínicamente vamos a encontrar pérdida brusca e indolora de la visión, así como amaurosis unilateral y edema retiniano que podemos observar como una mácula rojo cereza. Y como se pueden dar cuenta, todo lo demás está pálido. Entonces encontramos palidez y la mácula rojo cereza. El pronóstico es muy malo, la verdad, en ambas formas. En la venosa puede haber mayor recuperación, pero en la oclusión arterial sí es un pronóstico muy malo y el tratamiento es básicamente inmediato y si no, no sirve. Por lo tanto, que te llegue un paciente con una obstrucción de manera inmediata nunca pasa, ¿no? Siempre llegan ya con bastante tiempo y hay muy poco que podamos hacer. Perfecto, colega, les voy a abrir un poquito el chat. Vamos un poquito más allá de la mitad. Nos faltan otras 20 preguntitas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Déjenme por aquí, les voy a abrir los comentarios. Si alguien quiere comentar algo, igual puede levantar la manita. Vamos a darnos un break, ¿vale? Creo que Yair quería comentar algo. Dime, Yair, en lo que abrimos los comentarios están abiertos. Microangiopatía es una lesión de los vasos sanguíneos pequeños, básicamente es eso. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten, colegas? Aprendernos esta clase, sí, la neta, o sea, aprenderse bien esta clase, pero también los videos, y es algo bien importante, colegas, porque me he dado cuenta que muchos sí van a tomar esto como base para el ENAM y está bien, de ahí que lo tenga yo que preparar también, pero vayan a ver las clases, o sea, esto es una embarrada de lo que hablamos en las clases donde lo hablamos más profundo, y si tienen alguna duda, estoy seguro que ahí va a salir algo, ¿vale? Ahorita le regresamos un poquitín. Principal causa de amaurosis fugaz, en este caso serían las obstrucciones vasculares. Oftalmo, está dura oftalmo. Está dura, pero la neta, yo creo que es muy sencilla enfocándonos en lo específico, ¿vale? Sí, digo, la explicación anatómica ahí de que no se realiza entre los 6 meses, pues es la maduración, ¿no? De hecho, por eso es que a los 3 meses, como empieza a madurar y a crecer la cara, pues las obstrucciones se borran y ya no hay obstrucción. Entonces, como va creciendo la cara, ya va mejorando la obstrucción, ¿vale? Las dos son indoloras, tanto en obstrucción venosa como en arterial. Le está yendo mejor de lo que esperaba. Perfecto. La verdad es que oftalmo, de nuevo, se pregunta bastante. Entonces, sí hay que echarle. Y de nuevo, hay que ir a ver las clases, por favor. Si bien estamos hablando ahorita de varias cositas, lo importante es profundizar un poquito más. Y eso que ya estamos hablando más que las otras clases, ¿eh? Primer nivel de atención, masajes hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, referir siempre. Venosa, siempre va a ser venosa la más frecuente. Qué bueno que les está yendo bien, perfecto, perfecto. Al final, si quieren, platicamos dudas más específicas. Vitrectomía con la cirugía, cirugía ante desprendimientos de retina sería la indicación. Perfecto, qué bueno que les está yendo bien. No, de hecho ya lo expliqué en relación a la retinopatía diabética, es porque los vasos sanguíneos que se empiezan a formar también traen tejido fibrovascular y eso empieza a desprender la retina y la empieza a jalar, ¿vale? Por ahí ponen que una paciente con una dacroestenosis ya tenía diagnóstico y no la querían llevar al oftalmo. Bueno, la verdad es que también, pues no es barato, ¿no? Y también, por ejemplo, esas cirugías, a pesar de que son muy sencillas, no sé en cuánto anden, pero sí se hace, ¿vale? No tiene nada que ver un traumatismo con un desprendimiento de retina traccional. Y de nuevo, yo creo que oftalmo pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de cirugía o de gine o de interna incluso, como que ya tenemos un conocimiento más profundo y aquí hay errores de conceptos que a lo mejor parecen básicos, pero pues es que oftalmo nunca la vimos, ese es el problema. Y está bien, para eso se trata de explicar todo esto. Pero, colegas, necesito que se metan a estudiar genuinamente estos temas porque sí hay cuestiones que a lo mejor ustedes no están viendo porque no lo han revisado, ¿vale? Pero
de nuevo, no se trata aquí de, esto ya tiene que saber, no, no, no. Lo podemos explicar y sin problema, ¿vale? Palpitación ocular, no sé a qué te refieres, supongo que te refieres a que brinca el párpado, eso no tiene nada que ver, eso es nervioso. Dacroestenosis y dacrocistitis. Estenosis, obstrucción, epífora. Dacrocistitis, inflamación aguda. Obstrucción, edema, como si fuera un orzuelo a nivel de la vía lagrimal, ¿vale? Perfecto. Y bueno, vamos a continuar. Este era un break. Sí, fíjate que a mí también me tocó un doctor muy viejito que me diera oftalmo y la neta le valía verga. Me acuerdo que tuvimos clase una semana de BKH, Bongo Yanadi Jarada, que es un tipo de uveitis bien específica, que es muy frecuente también, aunque obviamente en el oftalmo, pero pues no manches, o sea, era más importante a lo mejor ver conjuntivitis, ¿no? Y es descanso, sí, efectivamente. Al final, si quieren, sacamos un poquito más dudas, ¿vale? Eh, de nuevo, hay cuestiones aquí que este, hay que enfocarnos, ¿vale? Vamos a enfocarnos, colegas, porque hay cuestiones que sí son importantes, pero no tan importantes para el ENAR, ¿va? Sí, oftalmo normalmente no aprendemos nada, entonces no se preocupen. Vamos a continuar, colegas. Y bueno, en esta espero que ya tengan la respuesta correcta. Vamos a ver. Vamos a ponerles la votación. Y por aquí, ¿quién me ayuda con estas? Yair, échale, Yair. Ah, creo que no. Vamos a ver quién tenemos más por aquí. Sí, bueno. Ah, échale, Yair, échale de nuevo. Ok, vale, pues, perdón, estaba yo y iba a publicar una historia que estaba yo ya en el curso, Dale, pero dale, dale, dale. ya, sale, vale. Pedro es un paciente masculino de quinta década de la vida que acude muy alarmado porque refiere visión doble, diabético, hipertenso, larga evolución con tratamiento intermitente. Durante el último mes ha descuidado su dieta y refiere tener mucho estrés. Aunque ha sido valorado por oftalmología, usted encuentra a la valoración inicial desviación de la cabeza. Al interrogatorio dirigido refiere visión diplopia vertical, o sea, ve doble, pero verticalmente. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Aquí, parálisis oculomotora, tercer, cuarto, quinto o segundo par. Entonces, en el ojo solamente está el cuarto y el sexto. Recuerdo que el cuarto está a los lados y el sexto es arriba, me iría por el sexto. Casi, Doc, y te digo, son Ay, cuestiones Dios. aquí que la neta, o sea, Cuarto. a menos que seas oftalmo, te pones a ver los músculos extraoculares, sino qué chingados te importa y los pares craneales, ¿no? Entonces, aquí es una parálisis del cuarto y el cuarto va a ser el único que nos va a dar visión doble de manera vertical. Si se paraliza el tercero o el sexto, la visión doble es horizontal, que eso es lo más característico, pero aunque no lo creamos, lo más frecuente es la parálisis del cuarto. Bien, vamos con la que sigue, Doc. Perfecto. Dice, ¿cuál es el test para valorar el reflejo corneal? Hace fríos. Está ahí de más. Burger, oclusión, disoclusión, prismas. Pues la verdad es que no tengo idea aquí. Em, Esta de oclusión, disoclusión, no me suena. Ok. Creo que esa podría ser, pero no me suena para nada. Prismas creo que no, y yo creo que estas porque terminan en R podría ser una de esas dos. Me voy a ir por la B. Fíjate que es Hirschberg, y esto sí es importante que lo recordemos, el reflejo corneal de Hirschberg y el ojo rojo de Bruckner, porque se hacen en el tamiz visual en el primer nivel de atención. Tamiz visual, la neta, es que está muy en controversia, porque ya cuando un niño tiene 3 o 5 años, para lo que lo hicimos, que fue para cáncer o para catarata congénita, ya hizo de las suyas y probablemente ya haya muy poco que hacer. En la catarata sí se puede operar, pero bueno, el tamiz visual es importante que se haga en edades tempranas de la vida. En el escolar se sigue recomendando para ver que no haya alguna cosa rara, pero la recomendación en primer nivel es con reflejo corneal de Hirschberg y ojo rojo de Bruckner. Vamos con la que sigue, Doc. Ok, Hirschberg. La estoy apuntando. Seguimos, aquí es para apuntar lo que no me sé. Es eso. ¿Cómo esperaría encontrar la mirada del paciente en el ojo afectado?
Si tiene un ojo afectado, hipotropia, exotropia o endotropia. Hacia adelante, hacia adentro o hipertropia. Y conforme es el cuarto par y tiene diplopia, pues yo creo que tendría que tener una hipertropia. Fíjate que muy bien, Doc. En este caso, si tenemos una diplopia vertical, es decir, hacia arriba y hacia abajo, el ojito se va a ir hacia arriba. Y si de hecho, si tú te pones aquí el dedo y te empujas, vas a empezar a ver doble. Y eso pasa bastante, ¿no? Tienen los ojos abiertos, hagan este ejercicio de Oh, presionarse el ojo y cierto. ven doble, ¿no? Eso le pasa al paciente cuando se le paraliza un músculo a nivel ocular. Como uno está viendo hacia un lado y otro hacia el otro, ve doble. Entonces, con este ejercicio espero que lo recuerden siempre. Y por último, ¿te has utilizado para evaluar de manera cuantitativa la desviación en dioptrías, Doc? Esta desviación en dioptrías. Ay, pues Brunker. Fíjate que hace rato justamente dijimos que Hirschberg es reflejo corneal, Bruckner, ojo rojo. Así. Oclusión, desoclusión lo vemos para valorar de manera cuantitativa junto con los prismas. Aquí sería la respuesta combinada, la verdad, para ver cuánto tiene de desviación. Y utilizamos unos prismas chiquititos que son unos espejos para refractar la luz de manera diferente. Doc, te fue muy bien, no te preocupes, este tema te va a quedar clarísimo el día de hoy, te lo apuesto. Y vamos para ahí, ¿vale? Muchas gracias, Jair. Parálisis oculomotora. Les comento por ahí, colegas, también que eh, hay algo en los colegas que siempre participan. Y no es que siempre sea así, ¿eh? Pero normalmente la mayoría pasa. Esa es la realidad. Y sí, obviamente a mí me gusta que participen y todo. Pero la gran mayoría yo recuerdo que están haciendo la especialidad ahora, pero la gran mayoría de los que salen muy altos no participan. Entonces, eso me deja tranquilo. El año pasado Agustín, de hecho, me mandó ahí unas capturas de que entraba a todas las clases. Nunca participó y fue el más alto del curso y el tercero de todo el nacional, ¿no? No, el sexto del todo el nacional. Justamente Eric Nevarez, ¿no? Que hace 3 años sacó el primer lugar de todo el ENARM. Nunca lo vi participar, siempre entraba igual. Y así ha pasado, ¿no? Con el buen Lalo también, que sacó el segundo lugar nacional. Normalmente no participan y está bien si quieren participar o no quieren participar. Solamente quiero dejarlos tranquilos, que eso no afecta. Si ustedes participan o si no participan o si publican que están estudiando o no. Yo soy una persona muy retraída, la verdad. Eh, a pesar de que me ven así hablando, yo le estoy hablando ahorita en una computadora, tengo mis luces, mi micro, y a pesar de que somos 800, yo estoy solo. Y normalmente yo soy así, muy reservado. Pero si les gusta publicar, publiquen, háganlo. Nadie les tiene por qué decir otra cosa. Conozco muchas doctoras, muchos doctores que incluso ahora son personalidades de redes sociales que estuvieron en el curso y me da mucho gusto que así haya sido, pero también si no lo quieren hacer, no pasa nada. Todo lo que quieran hacer, colegas, es correcto. No hay una guía, no hay una receta, no hay el cómo lo voy a hacer porque esta persona lo hizo y a él le funcionó. Claramente los que están del otro lado de la pantalla son completamente distintos a mí. A mí me funciona sentarme con música, prepararme un café y ponerme a estudiar por horas, pero porque lo he hecho por mucho tiempo, ¿no? Apagar el celular, a lo mejor son algunos tips básicos, pero seguramente a ustedes les funciona otra cosa y es correcto. Después de ese pequeño anuncio, continuamos con parálisis oculomotoras, colegas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un estrabismo paralítico por lesión de la neurona motora o imposibilidad del músculo de contraerse. Puede ser por un montón de cosas, pero normalmente obedecen a una cuestión paralítica. Factores de riesgo, diabetes, hipertensión y enfermedades mielinizantes, sobre todo la diabetes y la hipertensión, son los principales factores. Clínicamente va a haber limitación del movimiento en el campo de acción del músculo afectado y visión doble binocular, además de tortícolis. ¿Se acuerdan cuando les dije que si un paciente les dice que no ve de los dos ojos, está mintiendo? Si un paciente les dice que ve doble y ustedes le tapan un ojo y le preguntan si ve doble y les dice que sí, les está mintiendo. No existe la visión doble si no es con los dos ojitos. Hay causas súper raras de visión doble con un ojo, como puede ser luxación del cristalino, como puede ser luxación de un lente intraocular, pero es raro y no se los van a preguntar. Si tiene visión doble, es una parálisis oculomotora y tiene que ser con los dos ojos, ¿vale?
porque uno está viendo un lado y otro está viendo otro lado. Esto es lo más importante. De lo más preguntable es la parálisis del tercer par. La más frecuente va a ser la del cuarto, pero normalmente nos preguntan la del tercero. Hay muchas cosas aquí. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? La imagen. Esta parte, si la quieren estudiar a fondo, digo, está perfecto, pero tiene que ver con los músculos. Tercer par, ¿a qué inerva? Recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior, elevador del párpado superior, todo menos oblicuo superior y recto externo. Por lo tanto, si se paraliza, no va a poder hacer nada que no sea la función del recto externo. Si tenemos una parálisis del tercero, ¿qué es lo que va a hacer? El ojito va a estar hacia afuera, porque va a ser lo único que va a poder hacer. Y en contraposición, la parálisis del sexto, que es lo único que no va a poder hacer, ver hacia afuera, porque lo único que se inerva por el sexto es el recto externo. Y el cuarto lo dejamos como el patito feo, como el raro, porque aquí inerva el oblicuo superior, que hace cosas bien raras, hipertropia del ojo, y también, bueno, lleva el ojo hacia arriba y hace torsión. Entonces es lo más raro que hace el ojo. Y si se paraliza, el ojito se va hacia arriba. Más fácil, vamos a verlo en una imagen. ¿Qué es lo que va a pasar? Visión doble. Tercer y sexto par, vamos a encontrar parálisis horizontal. Y cuarto par, vamos a encontrar parálisis vertical. Eso es la clave en el caso clínico. Si les dicen que un paciente ve doble, pero vertical, es parálisis del cuarto. Si le dicen que un paciente ve doble, pero horizontal, es parálisis del tercero o del sexto. Y dependiendo de qué es lo que haga y no haga, damos el diagnóstico. Bien, parálisis del tercero, el ojo paralítico se va hacia afuera. ¿Por qué? Porque la única función que todavía preserva es la del recto externo. Por lo tanto, lo único que va a poder hacer el ojo que tiene parálisis del tercero es ver hacia afuera. Entonces, parálisis del tercero, el ojito se va hacia afuera. Y si le pedimos que vea hacia arriba, no puede. Que vea hacia abajo, no puede. Que vea hacia adentro, no puede. Lo único que puede hacer, ver hacia afuera. Parálisis del cuarto, el ojito se va hacia arriba, de ahí la diplopia vertical. Y la parálisis del sexto, el ojito se va hacia adentro. ¿Por qué? Porque no tiene la función del recto externo que lo lleve hacia afuera. Si tú le dices a este paciente que ve hacia afuera, no puede porque está paralítico el recto externo. Bien, perfecto, colegas. Espero que haya quedado claro. Pasamos a la siguiente preguntita y les voy a poner por aquí la encuesta. Vamos con las más difíciles de todas. Ya nos pasamos a la oftalmo más profunda, al oftalmo que nos gusta, los oftalmos, porque nosotros odiamos las conjuntivitis, odiamos el ojo seco, odiamos el orzuelo y el chalación, pero imagínate ver un orzuelo, 1,000 pesos, no está nada mal. Vamos con, a ver, manitas levantadas, colegas. Perfecto, tenemos varios por aquí. Vamos a ver si alguna doctora, doctora Lecona, ¿estás por ahí? Soy doctor. Doc, perdón, discúlpame, Doc. Vamos con el caso clínico. Un hombre de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial controlada y miopía desde la juventud acude a consulta por recomendación del optometrista, quien detectó cambios sospechosos en el fondo de ojo durante la revisión de rutina. El paciente niega dolor ocular, ojo rojo o pérdida visual aguda, pero menciona que ha notado cierta dificultad para orientarse en lugares con poca luz, como al conducir de noche. A la exploración oftalmológica se observa presión intraocular de 24 milímetros de mercurio en ambos ojos, sin hiperemia ni signos inflamatorios. El fondo de ojo muestra excavación papilar de 0.9 en ojo derecho y 0.6 en el izquierdo. La campimetría computarizada revela escotomas, arqueados bilaterales y aumento de la mancha ciega. En la OCT se documenta adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Entonces, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Pues niega dolor, entonces sería un glaucoma primario de ángulo abierto. Fíjate, Doc, que ese dato que diste es fundamental. Digo, ahorita ya pasamos esta parte, pero no está de más que se lo repita. Saben que soy una persona súper repetitiva. Edad y sexo, antecedente,
motivo de consulta, dato clave. Tú hiciste el dato clave viéndolo desde el dolor. Si duele, si es agudo, hablamos de un glaucoma de ángulo cerrado. Si no duele, si es crónico, si la pérdida de la visión fue progresiva, hablamos de un glaucoma de ángulo abierto. Perfecto, Doc, vamos con la que sigue. ¿Cuál es el mecanismo de acción del timolol? Es un betabloqueador. Es un beta bloqueador, por eso hay que tener cuidado con pacientes asmáticos y que tengan EPOC. Vamos con la que sigue, Doc. Durante la valoración, el paciente presenta dolor súbito en ojo derecho, acompañado de náusea, vómito, ojo rojo y midriasis arrefléctica. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Hace rato lo dije. Sí, pues sería un glaucoma primario de ángulo cerrado. Fíjate que es una crisis hipertensiva Ay, ocular, Doc. Esto pasa mucho en pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto y se dejan, se dejan y se dejan y se dejan. Y cuando ven ya tienen la presión bien alta y ¡pum! Se cierra el ojo, se cierra el ángulo. Y eso no significa que sea un glaucoma primario de ángulo abierto, sino que por tanta presión, tanto problema que tienen, o pacientes diabéticos que hacen neovascularización, hacen una crisis hipertensiva ocular. La presión se va a los cielos y nos genera mucho dolor. No confundirlo con el glaucoma de ángulo cerrado que debuta de esta manera. La crisis hipertensiva ocular es una consecuencia de un mal manejo. Vamos con la última, Doc. Una vez realizado el manejo inicial, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Una iridotomía láser. Iridotomía láser, perfecto, mi doc, estás listo para la oftalmo una vez que realizamos la valoración, le realizamos una iridotomía y eso nos ayuda al principio. De ahí tenemos un montón de cosas, trabeculoplastía, que es básicamente láser a nivel del ángulo, trabeculectomía, también se puede realizar una trabe, que es básicamente una comunicación que realizamos a nivel de la conjuntiva, también tenemos CLT, que es un tipo de láser más específico y varias otras cuestiones, pero lo que hay que recordar, la iridotomía Láserdoc, muchísimas gracias. Una pregunta ya de un nivel de dificultad elevado que podemos pensar en el examen nacional. Y el día de hoy de lo que se trata es de que ojalá nos pregunten oftalmo, ojalá que nos pregunten cualquiera de los repasos que vamos a tener, cuál va a ser su chamba, colegas, el día de hoy. Que no nada más con esto, digo, sí hay que revisarlo y sí estamos viendo cosas muy importantes y sí revisamos todos los temas, pero vayan al video y ahí explicamos todavía más, a lo mejor sin llegar tanto a cuestiones anatómicas o de este tipo, pero sí es importante que vayan y lo corroboren. De hecho, colegas, vamos a explicar ahora el glaucoma. Aquí se nos movió un poquitín. ¿Qué es lo que hay que recordar del glaucoma primario de ángulo abierto? Que es una enfermedad crónica, que es bilateral, que es asimétrica. Y hay que decir algo, el glaucoma no es el aumento de la presión intraocular, es la pérdida irreversible de fibras nerviosas, de nervio óptico y las alteraciones visuales. Entonces, el principal factor de riesgo para glaucoma es la presión intraocular elevada, pero eso no es glaucoma. El glaucoma es ya cuando hay un daño de las fibras nerviosas. Por otro lado, tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado, que básicamente es lo mismo, pero agudo. Y en este caso es unilateral. Y pasa lo mismo, aumenta la presión y por las presiones elevadas se puede dañar el nervio óptico. Además, encontramos diferencias muy marcadas. No pueden confundir un glaucoma de ángulo abierto con uno de ángulo cerrado después de esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Normalmente en el glaucoma de ángulo abierto, el antecedente familiar, la miopía y la presión intraocular elevada. Por otro lado, en el glaucoma de ángulo cerrado o de ángulo estrecho, la hipermetropía, el ojito es más corto, por lo tanto se puede llegar a ocluir. Clínicamente, lo más sencillo. Glaucoma primario de ángulo abierto es crónico, de ángulo cerrado es agudo. Bilateral, el crónico, unilateral, el agudo. Los síntomas, normalmente el paciente con glaucoma de ángulo abierto presenta disminución de la agudeza visual progresiva, primero con un escotoma, después que va creciendo, que se hace, bueno, primero con una mancha, después un escotoma, después se hace visión en túnel y después dejan de ver. Por otro lado, el paciente con glaucoma de ángulo cerrado es agudo, es dolor, se aumenta la presión del ojo, entonces encontramos náusea, vómito, el paciente llega con dolor de cabeza, no soporta el ojo y hay que pasarle tratamiento en ese momento. Me voy a pasar el tratamiento y el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado es el manitol por vía intravenosa. Siempre pasaba en las guardias que llegaba un paciente, le ponemos manitol, se le quita el dolor, pero eso no soluciona el problema de fondo. Además, tenemos otro tipo de tratamientos, pero lo que deben de recordar es el manitol.
¿Cuál es el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto? Gotas. Y en este caso, los análogos de las prostaglandinas van a ser el tratamiento de primera línea para el paciente con glaucoma en la actualidad. Antes se consideraba el timolol, ahora por su gran efecto y su baja dosis podemos utilizar el travoprost y el latanoprost y todos estos fármacos que son análogos de las prostaglandinas. Método diagnóstico. En este caso sí cambia. Si bien voy a realizar una exploración oftalmológica y voy a ver la papila, que si se dan cuenta se ve grande, el diagnóstico como tal lo hacemos con dos cosas, campimetría y OCT. Si les preguntan cómo se valora el campo visual, es con campimetría. Si les preguntan cómo se valora el daño al nervio óptico, que es lo que normalmente se pregunta, con OCT, una tomografía por coherencia óptica. Y vamos a encontrar aquí adelgazamiento de las fibras nerviosas, ¿vale? Esto es lo que deben saber de glaucoma. Pasamos a la que sigue, colegas. Fíjense que me pasa mucho cuando doy un repaso, ¿no? O cuando explico un tema, tengo que saberlo muy, muy, muy a profundidad, ¿no? Afortunadamente, las otras especialidades ya pueden empezar a contestar, ¿eh? Voy a estar hablando en este caso clínico, ahorita lo checamos. Empiecenlo a ver, empiecen a contestar. ¿Qué es lo que pasa a veces con los otros repasos? Que debemos de quedarnos como médicos generales, ¿no? Y aquí también hay que entenderlo como médicos generales y hasta ahí. A lo mejor ahorita estamos explicando un poquito más de cosas, pero de eso va también el que tengamos estos repasos, ¿no? Y bueno, lo importante es entender, médico de primer nivel de atención, qué es lo que tengo que hacer. Por eso, si se dan cuenta, también no me estoy metiendo tanto en algunas otras cosas, ¿no? Como la gonioscopía, que vamos a ver en el gonios, o tratamientos muy específicos. Esto es lo que debemos de conocer y está bien poner un límite. Últimamente he estado pensando mucho en eso, en los límites, y a veces es tanta la información, es tanto lo que nos dicen que debemos de saber cuando en realidad el examen nacional está ahí como una prueba para médicos de primer nivel de atención, en donde se valora salud pública, medicina familiar y urgencias. Como médico de primer nivel de atención, yo voy a hacer una vitrectomía, yo voy a hacer un láser, pues evidentemente no, entonces tengo que saber cuestiones muy, muy específicas. Por favor, colegas, para este tema y para todos los demás que veamos. Perfecto, vamos con la que sigue. Esta la voy a leer yo para ahorrar un poquito de tiempo. Acude a valoración femenina, tercera década de la vida. Tercera década de la vida, paciente femenina. Ok, refiere baja visual progresiva y dolor ocular en ojo derecho. Ok, motivo de consulta. Cuenta con antecedentes de artritis reumatoide en manejo con reumatología. Ok, paciente femenina, tercera década de la vida, paciente adulto joven que refiere pérdida visual y dolor y además tiene antecedente de enfermedad reumatológica. Ya sé que me están preguntando seguramente una uveitis. Perfecto, vamos a continuar leyendo. Usted realiza valoración inicial con disminución de la agudeza visual, ok, 20/200, ve de un ojo, está afectado, y 20/20 del otro, que mejora 20/15. La pupila está en miosis, no está refléctica y no tiene otro antecedente oftalmológico. Con eso, colegas, yo ya llegué a la respuesta correcta, es una uveitis anterior, fuera o no fuera oftalmo, paciente femenina, tercera década de la vida, adulto joven, que acude por dolor y disminución de la agudeza visual unilateral y que además tiene antecedente reumatológico, seguramente es una uveitis anterior. En relación a la etiopatogenia relacionada a este caso clínico, en mujeres es idiopática. Si fuera varón, HLA-B27. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en este caso? En el paciente con uveitis anterior, el tratamiento va a ser esteroides, no en la uveitis posterior, porque ahí sospecharía una infección. ¿Y cuál es la causa más frecuente de uveitis posterior? Infección por toxoplasmosis. Ahora, colegas, esto es lo que quiero que hagan. Pero no se me vuelvan locos, yo me dedico a esto. Yo hice los casos clínicos, yo doy clases para el ENARM y además me dedico pues a leer. Entonces, tratar de asimilarlo de la mejor manera y tratar de llegar un poquito hacia esto, hacia ese análisis más rápido, más específico, con confianza, y así vamos a ir mejorando. Vale, vamos con la explicación del tema. La uveitis va a ser una inflamación de la uvea y la uvea va desde la parte anterior, desde el iris hasta la parte posterior a la retina. Entonces, básicamente es un montón. La uveitis anterior va a ser
la inflamación del iris y del cuerpo ciliar. Y se conoce como iridociclitis y se encuentran ambas afectadas. Y la parte posterior va a ser la coroides, que va a ser básicamente lo que nutre a la retina de manera vascular y la retina. Si se afectan ambas, encontramos una corioretinitis. Si se afecta la uvea anterior y posterior, hablamos de una panuveitis, que normalmente se presenta en procesos infecciosos. Si vemos una uveitis anterior, el problema va a estar en la cámara anterior. Vamos a encontrar inflamación del iris, vamos a encontrar que no funciona el iris, ¿no? Está refléctica la pupila, vamos a encontrar células inflamatorias, aquí podemos encontrar hipopión inflamatorio, ¿no? Podemos encontrar sinequias porque se empieza a inflamar y a generar como si fueran bridas en una obstrucción intestinal. Pasa lo mismo con el iris. Entonces podemos encontrar este tipo de alteraciones. Y en la uveitis posterior, nada que ver. Lo que se afecta es la retina y hay una inflamación de la retina. Y normalmente obedece a causas infecciosas, como puede ser toxoplasma o como puede ser citomegalovirus. Estas son las imágenes características de cada una. Ya expliqué básicamente entre anterior y posterior. Clínicamente, ¿cómo se va a observar? Clínicamente, una uveitis anterior, ojo rojo, doloroso y baja visual. Si es mujer, antecedente reumatológico. Si es varón, normalmente también antecedente reumatológico, sobre todo a nivel articular, HLA-B27. Recuerden, síndrome de Reiter, que produce afectación ocular, afectación articular y también afectación uretral. Esa es la característica del síndrome de Reiter. Además de todo esto, vamos a encontrar inflamación en la cámara anterior. Con que tengan eso en la cabeza, están del otro lado. Si hay inflamación, hay células, hay cambios inflamatorios, hay ojo rojo, hay pérdida de vista. Todo eso obedece a la inflamación en la parte anterior. Y en la parte posterior, si hay una lesión en la retina, vamos a ver borroso, obviamente, y además el vítreo se empieza a ver sucio, y de ahí la visión en niebla. Diagnóstico, ¿qué creen si es anterior? Lámpara de hendidura, una oftalmoscopía de segmento anterior. Si es posterior, oftalmoscopía de segmento posterior, es decir, fondo de ojo. Tratamiento para la uveitis anterior, midriáticos, corticosteroides y tener en cuenta también que aumentan la presión intraocular, los corticosteroides, entonces tengan cuidado con eso. Obviamente todo esto es de segundo o tercer nivel de atención. Fondo de ojo en el paciente de uveitis posterior, ya lo vimos, y el tratamiento va a ser para toxoplasma o para citomegalovirus, dependiendo de cuál sea la causa. Hay muchísimas otras causas de uveitis posterior, pero no las vamos a tocar el día de hoy, solamente conocer las principales. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer nivel de atención? Referir. Pero en exámenes previos les han preguntado uveitis posterior. Específicamente les preguntaron toxoplasma. Toxoplasma se presenta en pacientes inmunocomprometidos o pacientes recién nacidos que tienen el antecedente de primoinfección materna. Ya lo vimos en TORCH. Es muy frecuente que se presente esto en recién nacidos que tienen antecedente de toxoplasma en la mamá. Perfecto, ya casi vamos a terminar, colegas, ya estamos en las últimas. Y vamos a ponerles por aquí la encuesta. Ay, ok, perfecto. Listo. Y vamos a ver quién tenemos por aquí. Tenemos por aquí a Anthony Cuadra. ¿Estás por ahí, Anthony? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Listo, mi hermano, échale. Ok, paciente femenina de 22 años de edad, usuaria de lentes de contacto brandos de uso prolongado, acude a urgencias por dolor ocular intenso, enrojecimiento, fotofobia y disminución de la visión en el ojo derecho de inicio súbito hace 24 horas. Refiere haber dormido con los lentes puestos y haber notado secreción ocular. En la exploración, la agudeza visual se encuentra en 20/20 en ojo izquierdo y 20/60 en ojo derecho. Se observa inyección ciliar marcada, edema corneal y una infiltración estromal corneal central con un defecto epitelial suprayacente. La primera pregunta, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Yo sospecharía en una queratitis bacteriana. Perfecto, mi doc, es una queratitis bacteriana, sobre todo por el antecedente de uso de lentes de contacto. Vamos con la que sigue. ¿Cuál es el agente etiológico relacionado en este caso? Yo pensaría en un estafilococo aureus. Fíjate, Doc, que en este caso vamos a pensar en la pseudomona, pero por el antecedente específico y sobre todo porque hay una lesión bastante importante. El estafilococo es la primera causa de queratitis bacteriana si no hay antecedente
de uso de lentes de contacto. Uso de lentes de contacto, sospechamos en la pseudomona. Vamos con la que sigue. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en este caso? Antibiótico fortificado. Antibióticos fortificados, le decimos fortis nosotros, tal cual los hacemos nosotros ahí una mezcla y realizamos los fortificados. Y la última, Doc. ¿Cuál es la lesión característica de queratitis herpética? Es la úlcera dendrítica. Es la úlcera dendrítica, mi doc. Perfecto, muchísimas gracias, doc. Muy bien en este caso clínico. Queratitis, colegas, vamos a explicarlos. Uno de los temas también más importantes a tomar en cuenta. Y aquí vamos a encontrar lesiones epiteliales que se sobreinfectan a nivel de la córnea y esto puede condicionar incluso úlceras o hasta abscesos corneales. Factores de riesgo: ojo seco, lentes de contacto, queratopatía por exposición, diabetes mellitus tipo 2 y edad avanzada. Clínicamente vamos a encontrar ojo rojo, dolor, inyección ciliar, baja visual y fotofobia. A ver, el paciente con queratitis va a llegar sobre todo porque no ve y porque le duele. Y ustedes le van a ver el ojito así a ojo de buen cubero y va a tener un punto blanco en la córnea. Así es como se va a presentar el paciente y con el ojo muy rojo, pero con inyección ciliar. No ojo rojo de hiposfagma, que tenga sangre. No, 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 sino que hay una reacción ahí inflamatoria que genera una congestión vascular y nos da una inyección ciliar, ¿vale? Esta es la característica del herpes, una úlcera herpética, una úlcera dendrítica. El tratamiento va a ser con aciclovir, sobre todo por vía oral. No hay que utilizar esteroides porque se prende y se hace un problema más grande. Tenemos la úlcera micótica que hay que sospechar ante aspergillus si tenemos antecedente de un trauma vegetal. Aquí es muy difícil que se llegue a tratar este tipo de pacientes, les va muy mal. De ahí tenemos la parasitaria muy grave. De hecho, básicamente una infección por acantamoeba es perder el ojo. Y en este caso vamos a encontrar una úlcera en anillo, es la característica. Y el tratamiento va a ser con unas fórmulas bien raras que no vamos a ver. Solamente recordar que si les ponen parásito a cantamoeba es básicamente perder el ojo y se los pueden poner en el contexto de uso de lentes de contacto y haber nadado en agua sucia. Queratitis bacteriana, la principal causa el estafilococo aureus y si tenemos antecedente de lente de contacto, pseudomona. ¿Cómo se va a presentar? Ya lo vimos. Baja visual, dolor, úlcera, un punto blanco a nivel de la córnea y el ojo rojo, pero de inyección ciliar. El tratamiento es con fortificados y los damos cada 5 minutos, 15 minutos, una hora y los vamos escalando, ¿vale? Pasamos a la que sigue, colegas. Si no me equivoco, esta es la última. Espero que todavía tengan ahí una última pregunta en ustedes. Lisbeth, ayúdame por favor, Lisbeth Vargas, con esta pregunta. Sí, ¿me escucho? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Entonces hay que leer el caso. Acude a consulta a don José, masculino de 73 años, sin antecedente personal patológico de relevancia. Refiere disminución progresiva de la agudeza visual en ambos ojos desde hace 2 años, más notoria en el ojo derecho. Comenta dificultad para leer, identifica rostros y maneja de noche debido a y manejar de noche debido a deslumbramiento y percepción de halos alrededor de las luces. Niega ojo rojo, dolor ocular, secreción o antecedente de traumatismo. A la exploración se encuentra agudeza visual de 20/200, ojo derecho, 20/100 en ojo izquierdo, con mejoría parcial con estenopeico. A la biomicroscopía muestra opacidad del cristalino de predominio nuclear bilateral sin alteraciones en córnea, conjuntiva, fondo de ojo no es valorable por la opacidad cristalina. La presión intraocular es de 14 milímetros en ambos ojos. Se solicita ecografía modo B, ocular y biometría para cálculo de lente intraocular. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Pues en este caso por los antecedentes, la edad, que es progresivo y pues no menciona patológicos, pues se me iría por catarata senil. Es una catarata senil, doctora. La principal catarata que vamos a encontrar es senil, a menos que tengamos antecedente de uveitis, uveítica, subcapsular posterior, sospechar sobre todo en el consumo de esteroides. Y algunos pacientes hacen subcapsular posterior nada más así. Y la catarata diabética, pues obviamente en antecedente de diabetes. Siguiente pregunta, doctora. Dice, ¿cuál es la causa de esta entidad? Pues en este caso sería una opacidad del cristalino, opción C. Es la opacidad del cristalino, perfecto, pérdida de la
las propiedades naturales del cristalino se empiezan a condensar y se hace catarata. Siguiente pregunta, doctora. Ujú. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en este caso? Pues sería cirugía. Cirugía, buena noticia para los que van para oftalmo. Todos los pacientes van a hacer catarata en algún momento de su vida y todos los pacientes tienen dos ojos, o bueno, la mayoría. Por lo tanto, hay mucho trabajo de oftalmo. Última pregunta, doctora. Ujú. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para desarrollo de catarata? No es un factor, ok. Mm, la D no es un factor inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia no se considera un factor de riesgo específico. Sí, los otros, doctora, muchísimas gracias. Perfecto. Y colegas, con este, si no me equivoco, es el último, ahorita vemos, terminamos. Catarata, opacificación total o parcial del cristalino o de la cápsula. Recordemos que el cristalino es la parte, no es nada más la parte central, sino también tiene una cápsula y cualquiera se puede opacificar, ya sea la parte central o la cápsula. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Paciente anciano que acude por disminución de la agudeza visual y que refiere que hay deslumbramientos. ¿Cuándo se opera? Cuando ya genera un problema en la vida diaria, nada de que se madure, nada de que ya cuando esté ciego, no, no, no. Si el paciente dice que ya no ve, se opera. Menos de 20, 40 ya se considera para poder operar a todos. 70 años, normalmente a partir de ahí va a ser el paciente que va a llegar, a partir desde los 50 ya se empieza a presentar. 50% de más de 65 años tienen catarata y en los factores de riesgo principales, esteroides, diabetes, tabaquismo y exposición a rayos UV. Diagnóstico, ¿qué creen? Biomicroscopía del segmento anterior. Lo vemos, lo clasificamos a través del LOX3. Se los puse esto del LOX3 porque viene ahí en la guía de práctica clínica. Dudo que lo pregunten. Lo importante es entender la biomicroscopía. Va a ser el estándar de oro para el diagnóstico y aparte solicitamos ultrasonido, conteo endotelial y otras cosas raras. Tratamiento va a ser quirúrgico siempre y ahora el tratamiento de elección en todos los países. Ahora, en países subdesarrollados, pero estoy hablando de verdaderamente subdesarrollados, no se puede hacer, pero en la gran mayoría en nuestro país, FACO más lío va a ser el tratamiento de elección. FACO, emulsificación por ultrasonido y colocación de lente intraocular en la bolsa capsular. Utilizamos un pedal para el FACO, utilizamos una pieza de mano que es esta, que tiene una vía de irrigación y una vía de aspiración. Básicamente lo que hacemos es a través de ondas de ultrasonido romper el cristalino que está opacificado, lo absorbemos en la misma jugada y colocamos un lente. Obviamente a través de un proceso más complicado, utilizamos cuchilletes, tinciones, herramientas y todo esto, ¿no? Vías en desarrollo, no tenemos este equipo de FACO, por lo tanto hacemos una cirugía manual de pequeña incisión en donde a través de, sin ultrasonido, realizamos la extracción de la catarata. No esperar a que madure es lo importante, que es lo que hay que recordar, colegas, del tratamiento quirúrgico. Paciente que refiere que ya no ve bien, lo mandamos al oftalmo para que lo pueda operar. Ah, miren, todavía tenemos otra por aquí. Esta, si no me equivoco, sí es la última, colegas. Em, Voy a dejarles la encuesta por aquí. Ya se siente un poquito pesado, pero espero que no tengamos dudas. Voy a leerla esta yo, colegas, para ya terminar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok, vamos a leer el caso clínico, paciente masculino de 27 años de edad. Ok, masculino, joven, perfecto, acuda a consulta por enrojecimiento ocular bilateral. Bilateral, raro, solamente que sea alguna cuestión ahí alérgica. Yo me imagino secreción mucopurulenta abundante y sensación de cuerpo extraño. Ok, no, hay secreción mucopurulenta en ambos ojos de hace 3 días. Refiere que al despertar los párpados están pegados por la secreción. Ok, 27 años que acude por ojo rojo, secreción purulenta en ambos ojos. Ya sé qué es. No se refiere a dolor ocular ni disminución de la gota visual, no hay antecedente de trauma ocular ni uso de lentes de contacto. En la exploración se observa hiperemia conjuntival difusa con presencia de papilas. Perfecto, ya sé específicamente qué es secreción purulenta y sin afectación corneal. Es una conjuntivitis bacteriana. Si tuviera folículos, ¿no? En lugar de papilas, pensaría en viral y no habría secreción mucopurulenta. Todo esto quiero que ustedes lo hagan en sus repasos diarios, colegas, ¿vale? No nada más contestar. ¿Cuál es el agente causal? El estafilococo aureus es la principal causa. En el paciente pediátrico podemos sospechar Haemophilus influenzae. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en este caso? Obviamente antibióticos tópicos, aquí se nos movió la flechita. Y por último, ¿cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para desarrollar catarata? Esta se quedó de la última, no la cambié. Y ahora sí vamos a explicar conjuntivitis bacteriana específicamente. Lo importante es recordar
que es una infección bacteriana. Si no la tratamos, se puede pasar al otro ojito, sobre todo porque nos estamos tocando. Y el principal agente causal va a ser el estafilococo en adultos y en pacientes pediátricos Haemophilus influenzae, ¿vale? Tratamiento en este caso va a ser con antibiótico tópico. Muy importante de los antibióticos tópicos es que lo den cada 4 o 6 horas. Nosotros lo damos cada 4 horas porque si no, no hace nada. Y he visto por ahí que lo dan cada 12 o cada 8. No, cada 4 horas no pasa absolutamente nada. El tratamiento que utilizamos va a ser la tobramicina, sobre todo por su gran efecto que tiene. Pueden tener cloranfenicol, pueden tener otras cosas, tobramicina si les dan a elegir. Y también tenemos la diferencia en alérgica, que obviamente se relaciona con una reacción de hipersensibilidad, y la viral, que es por adenovirus. Diferencias muy marcadas. En la viral no vamos a encontrar como tal secreción mucopurulenta y vamos a encontrar folículos en lugar de papilas, ¿vale? Y en la alérgica vamos a encontrar papilas gigantes, normalmente va a ser bilateral y va a tener que ver con agentes externos, como en un lugar con mucha contaminación o en ciertas estaciones del año en donde es más común que haya este tipo de situaciones. Y por último, retinopatía diabética, perdón, retinopatía del prematuro, que ya no puse caso clínico, pero en este caso, ¿a qué se refiere una detención del desarrollo neuronal y vascular de la retina del niño prematuro? Esto sobre todo en pacientes de menos de 34 semanas, con peso menor a 1750 o con oxígeno suplementario. ¿Qué es lo que pasa? No hay retina tal cual. Si no hay retina, se empiezan a formar estos penachos que le decimos, y esos penachos después empiezan a proliferar de tejido fibrovascular y empiezan a jalar la retina y la desprenden. Esto es lo que pasa en la retinopatía del prematuro, tal cual. No hay retina, se forman estos penachos de tejido fibrovascular, empiezan a crecer y desprenden la retina. ¿Qué es lo importante de saber de esto para el ENARM? ¿Cuáles son las indicaciones de referencia para retinopatía del prematuro? Recién nacido de menos de 34 semanas, peso menor a 1750 y uso de oxígeno suplementario. El tratamiento va con láser, va con intravítreas, va con cirugía, dependiendo de cada caso. La guía de práctica clínica está increíble. No la lean porque está muy extensa y viene cosas muy de oftalmo. Esto es lo que debemos de saber nada más. Y colegas, hemos terminado el día de hoy. Voy a abrir los comentarios. Voy a tratar de resolver la mayoría de dudas. Tenemos 10 minutitos. Y cualquier cuestión que quieran comentar, el micrófono es de ustedes. Ya se me secó la voz. Se me apagó la voz y se me secó la garganta. Lina, ¿quieres comentar algo, Lina? Todos los que tengan la mente levantada les voy a abrir el micrófono. Hola, Doc. Sí, gracias. Disculpe, es que me entró como una duda, es más como para la vida. Vi que Sí, dentro de todo el tema de oftalmo, o sea, marca mucho el factor de riesgo de prematurez, ¿no? O sea, bueno, temas de patología en el recién nacido. Y honestamente no sé si pasé pediatría de noche o qué onda en el internado, pero la verdad es que yo nunca sentí que le dieran como atención a que enviaran a los bebés a y no. prematuros a oftalmo. Entonces, en este caso, yo siento que como para ser mejor médico, ¿sería suficiente con la valoración que, por ejemplo, le da el pediatra a lo largo No. de la etapa posparto del bebé? ¿O también sería como indicado o lo adecuado que también tenga su valoración oftalmológica? Sí, no, doctora, todos tienen que ser valorados por el oftalmo. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay oftalmos en todos los hospitales y por eso no se Ujú. hace. Ah, Entonces, si tienes un paciente de menos de 34 semanas, el riesgo de que tenga por lo menos una retina inmadura es Ujú. altísimo. Entonces, todos deben de ser valorados por oftalmo y sobre todo, si se puede, oftalmopediatra. ¿Por qué no se hace? Porque no hay oftalmos. ok. Pero sí, todos tienen que revisarlo y es algo muy, muy, muy marcado para factor de riesgo, para estrabismo, para Ujú. glaucoma, para retinopatía del prematuro, para miopías magnas, para un montón de cosas. Entonces, todos deben ser valorados. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas. Si se puede, mejor que las comenten. Voy a tratar de irlas contestando. Si alguien más quiere comentar algo, adelante. Les voy a ir abriendo los micros. Hablen sin problema Doc, para que no tenga que estar revisando todos. Y quien hable primero, pues pregunta. Doc, buenas tardes. Buenas tardes, dime, Doc. Duda nada más, ahorita con el tema de conjuntivitis, mencionó para el tratamiento de la purulenta, perdón, de la bacteriana, perdón, tobramicina. En la Sí, clase del curso puso clorfenicol. Si en el examen sí. viene clorfenicol o tobra, ¿qué elegimos? Tobra.
Ok, Tobra, pasa también como por ejemplo hipromelosa, ¿no? Que les puse ahí mucho de hipromelosa como tratamiento. Y sí, si viene hipromelosa, pongan hipromelosa. Pero si viene hipromelosa y lubricante libre de conservador, lubricante libre de conservador, ¿vale? gracias, Doc. Al contrario, gracias a ti, Doc. ¿Alguien más quiera comentar algo? Doc, buen día. Sí, diga, ¿Se doctora, diga, escucha? diga. Sí. Es que tengo una duda en la pregunta de la uveitis anterior acerca de la etiología. Ajá. En el caso decía que la paciente tenía artritis reumatoide. Sí. Entonces, y le preguntaba que si cuál es la etiología en este caso. ¿No sería el HLA-B27 en lugar de idiopática? No, fíjate que la artritis reumatoide, si bien es un componente reumatológico, HLA-B27 ni siquiera forma parte de los principales marcadores para la artritis reumatoide. Puede ser un distractor y justamente pensar poner HLA-B27, pero HLA-B27 está sobre todo relacionado con uveitis en pacientes masculinos. Entonces, para artritis reumatoide, digo, sí puede tener HLA-B27, pero como tal que sea un marcador así que digas, esta madre es artritis reumatoide, o sea, no. Entonces, no, a pesar de que tiene la artritis, el principal etiología, aunque tenga artritis, es idiopática, porque nunca llegamos como a saber bien qué lo ocasionó. Ah, ok, gracias. Al contrario, gracias a ti. Doc, ¿me escucha? Ah, ya. Sí. Yo tenía una duda justamente en el tratamiento del glaucoma, en la pregunta que hizo, porque en la clase especificó que el glaucoma de ángulo abierto tenía que Sí. ser como con trabeculectomía o trabeculoplastia con láser, y la Ajá. respuesta que dio era por iridotomía. Entonces Sí. ya no sé si fue porque hizo una urgencia el paciente, la urgencia de la crisis hipertensiva o porque ya lo modificó, porque dijo que la iridotomía era para el glaucoma de ángulo cerrado. Sí, de hecho, fíjate que la indicación principal para idiotomía es glaucoma de ángulo cerrado y luego tienes que hacer como el láser, ¿no? En este caso, al presentar la crisis oclusiva, eso cambia un poquito a que nos vayamos hacia la iridotomía láser y siempre vamos a ir de menos a más, a pesar de que en el paciente de glaucoma de ángulo abierto no está como súper indicado la iridotomía, o sea, se va a beneficiar de una iridotomía en lo que le haces la cirugía, ¿no? Ya sea trave o ya sea láser a nivel del ángulo, iniciamos siempre de menos a más. Entonces aquí sí sería la iridotomía, así sea ángulo abierto o ángulo cerrado. Y aparte tenemos el antecedente de la crisis, ¿no? Vale, muchas gracias. Listo, ¿alguien más? Yo tengo Sí, una dígame, duda doctora. a donde dijo, déjeme ver qué tema estamos Mientras viendo. los escucho, voy a ir contestando las preguntas que están en el chat, ¿vale? Voy a tratar de contestarlas la mayoría. Ajá, Era la pregunta uy, de la diplopia vertical, que ajá. dijo que se usaba así de oclusión o desoclusión y también dijo que prismas. Entonces ahí, ¿qué sería? Porque ya ve que venían las dos opciones. Sí, no se las van a preguntar, la neta, esa pregunta. Si les llegan a preguntar, ¿qué es lo primero que hacemos? Oclusión, desoclusión, y con eso medimos o observamos la desviación y le ponemos unos prismas. Pero en realidad es oclusión, desoclusión, con prismas. Entonces, la respuesta más correcta sería oclusión, desoclusión. ¿Vale? Ah, gracias, tenía esa duda. Disculpe. Dígame, doctora. Buenas tardes. ¿La crisis oclusiva es para ambos glaucomas o solo para alguno en específico? Crisis hipertensiva ocular más que crisis Sí, oclusiva, eso. ¿no? Crisis hipertensiva sí se puede presentar en ambos casos. Lo más frecuente es que se presente en el glaucoma de ángulo cerrado como primera manifestación clínica del glaucoma de ángulo cerrado. En el paciente con glaucoma de ángulo abierto que no se trató, puede hacer una oclusión y también llegar con el ojo así como una piedra, ¿no? Pero es más frecuente que te lo pregunten en glaucoma de ángulo cerrado. Ah, ok, perfecto. Gracias, Doc. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso clínico de oclusión venosa retiniana, mencionaba el caso clínico que la paciente, o paciente, no me acuerdo si era masculino o femenino, tenía afectado los cuatro cuadrantes y que había hemorragias en flama. Y según el apunte y la clase de usted, mencionaba que cuando afecta cuatro cuadrantes es central y la respuesta marcaba correcta que era de rama. Creo que la pregunta era cuál era la más frecuente y ahí era Ah, ok, no era temporal. del caso. Sí, 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 en más frecuente, exactamente. Del caso sí era justo así Central. como lo acabas de mencionar. Ah, ok. Bueno, gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más, colegas? Estoy dando también ahí respuesta a las preguntas, ¿vale?
Disculpe, ¿y para el tamiz oftalmológico, así como en el cardíaco y en los otros, hay alguna edad en la que ya no se pueda hacer o algún tope, vaya, de edad? O sea, siendo honestos, hasta los 5 años ya no es funcional. Se puede seguir haciendo, incluso las guías la guía de práctica clínica marca hasta la edad escolar, pero ahí ya no hay mucho sentido por lo que mencionábamos, que busca el tamiz neonatal, cáncer y catarata. Y eso ya va a tener, va a estar muy avanzado y que no te hayas dado cuenta es casi imposible. Incluso el cáncer, que sería el retinoblastoma, pues el paciente no va a llegar a esa edad, muy raro. Y la catarata lo vas a ver desde antes. Entonces, siendo honestos, hasta el preescolar. Escolar se puede hacer, pero ya buscamos otras cosas como defectos refractivos o alguna otra cuestión, funcionalmente hasta los 5 años. Ah, perfecto, gracias. Sí, Ay, yo tengo una pregunta, doctor. dígame, doctora. Es que no entiendo muy bien porque en muchas respuestas me salen oftalmoscopía indirecta y en otras directa. Entonces, eso no sé si es de anterior y posterior o cómo. No, no, no. Fíjate que eso, la oftalmoscopía indirecta es cuando utilizamos lentes y lupas de manera indirecta para ver el ojo, como por ejemplo una lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura, tú no estás viendo directamente el ojo. A través de un sistema de lentes, ves, ¿no? El ojo. Entonces, una oftalmoscopía indirecta. Pero cuando utilizamos un oftalmoscopio directo, vemos directamente solamente a través de una lente, no de múltiples eh, lentes, digamos. ¿Cuál es el oftalmoscopio directo? Seguramente lo has visto, es como un casco que tiene una luz y utilizamos unas lupas a la distancia. Esa es la oftalmoscopía directa, vemos directamente, ¿vale? Ok, Pero eso solamente nos sirve para ver la parte posterior del ojito. Pero es una pregunta muy rebuscada, siempre va a ser oftalmoscopía indirecta. ok, gracias. Al contrario, ¿alguien más? Tenemos un minutito. Mm, no. Perfecto. Ahí dice la doctora que no, muy bien. Hay muchas preguntas aquí, voy a tratar de leerlas entonces y tratar de contestar la mayoría. A ver, cuando un paciente con miopía y Bueno, ya me hipermetropía... acordé de una, doctor. Ok, dime. En años pasados sé que preguntaron de la panfotocoagulación láser, de Ujú. cuántos disparos y por cuánto tiempo y todo eso. ¿Valdría la pena aprenderlo para fines en arma? No, si les preguntaron de Panfoto, a lo mejor les preguntaron como cuándo se debe indicar y justamente es en paciente con retinopatía diabética, esa sería como la principal indicación. Dudo que les hayan preguntado los disparos. En la GPC viene, que son 300 disparos y viene hasta la distancia y todo, 3 a 5 sesiones. Si les preguntan eso, 300 disparos, 3 a 5 sesiones. Es todo lo que tienes que saber. Ok, muy bien, gracias. María, ¿estás por ahí? Creo que iba a comentar algo, María. Bueno, mientras vamos a contestar todas las preguntas que están por aquí. Bueno, la mayoría preguntan si miopía y hipermetropía se opera siempre, tiene recidiva. ¿Sabes qué es lo que pasa con la cirugía refractiva? Que se opera sobre la córnea. Entonces no se elimina tal cual la alteración anatómica. El ojo sigue siendo pequeño, sigue siendo ancho. Entonces dura por un rato, se remodela la córnea y varias cuestiones que pueden volver a afectar y que no se quita como tal el defecto anatómico. No sé si me explico. Se trabaja sobre la córnea. Entonces por eso es que después del tiempo requieren lentes otra vez. Entonces, por eso, esa es la explicación. Y en algunos casos queda mal y entonces aumenta el defecto refractivo. La etiología de oclusión arterial de retina es una de las causas de la hipertensión. La principal es hipertensión y diabetes, ambas. Si el orzuelo ponen cipro con dexa o cloran, ¿cuál se pondría? Si ponen cipro con dexa o cloran, híjoles, ahí yo me iría con cloranfenicol justamente, que sería como lo primero que utilizaríamos. Me perdí los dos últimos casos, me dijo paciente. Con respecto a la retinopatía esclerohipertensiva, no tenemos GPC, ¿cierto? No, no hay. Retinopatía diabética, hay un tiempo en el que se hace el tamizaje, sí, de hecho lo mencionamos. Retinopatía diabética, al diagnóstico, al momento del diagnóstico, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes mellitus tipo 1 a los 3 años. Eso es lo que dicen las guías. Después de eso, dependiendo de cómo lo veas. Crisis hipertensiva es igual de elevada que en el glaucoma de ángulo cerrado. No, la crisis hipertensiva de hecho son más altas. Te debutan, ajá, así como con 40, 60, 80, una verdadera locura. Y de nuevo, la crisis hipertensiva ocular en el contexto de glaucoma
normalmente va a venir en un glaucoma de ángulo cerrado. Si viene en glaucoma de ángulo abierto es porque no se trató y ya lleva un montón de tiempo. Si les ponen un paciente con crisis hipertensiva ocular, ustedes contesten glaucoma de ángulo cerrado, ¿vale? Fenómeno de Tyndall, ¿es exclusivo de la uveitis? No, pero sí es de lo más característico. Ah, en mi internado roté por USIN, todo se iba a valorar el oftalmopedia. Efectivamente, de hecho, a mí me tocó ir a ver muchos prematuritos. En la pregunta de glaucoma me queda duda por qué la respuesta de tratamiento es iridotomía si era de ángulo abierto, no sería trabeculoplastía. Sí es la trabeculoplastía como un tratamiento, pero eso ya va muchísimo después. De hecho, las trabeculoplastías en muy pocos lugares se hacen. Entonces, si bien si se hace, el tratamiento inicial y sobre todo por la crisis hipertensiva, podemos iniciar con iridotomía láser, ¿no? Que se hace un hoyito en el iris. En el iris. Ah, ahora, glaucoma de ángulo abierto. Primero vamos a iniciar, obviamente, con gotas. Si les ponen iridotomía láser y les ponen gotas, gotas. ¿Y de gotas cuáles? Análogos de prostaglandinas, ¿vale? Y bueno, listo, colegas. Yo creo que con eso nos quedamos. Por ahí preguntaban algo de si les recomendaba oftalmo. Oftalmo para mí es una gran especialidad en relación a estilo de vida, entonces siempre voy a recomendar oftalmo. Ya en otras cuestiones, digo, depende de cada quien de lo que ustedes quieran, pero nada más. Carta de recomendación, lo vemos, yo creo que sí, no tendría problema, aunque mi carta de recomendación no sé qué tanto sirva, ¿sabes? Em, y listo, pues creo que ya contestamos bastante. Ya después son recomendaciones como muy específicas de consejos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a esto, siéntanse libres de escribirme en Telegram y ahí contestamos, ¿vale? Em, mañana nos vemos, sí, mañana nos vemos y vamos a ver otorrino y uro, colegas. ATL se lo vamos a dejar por una clase especial debido a su importancia, un día específico. De hecho, yo creo que vamos a recorrer un poquito las sesiones para tener un día para ATLS por su importancia en los últimos ENARMS. Fíjense que ATLS en mis dos ENARMS me salvó la vida. Ya no se pregunta tanto como antes, pero se sigue preguntando. Colegas, muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Nos vemos pronto. Cualquier cosa en relación a oftalmo, siéntanse libres de preguntarme. A veces me preguntan cosas muy, apenas me preguntaron algo de próstata y la neta es que pues me cuesta trabajo tener el dato en la cabeza y hay que revisarlo, ¿no? De oftalmo me es más sencillo porque tengo un entrenamiento más elevado, pero cualquier cuestión o si tienen algún paciente o si ustedes mismos tienen alguna duda, con todo gusto, ¿vale? Más allá del ENARM, ¿no? Más allá del ENARM sí los puedo ayudar más con oftalmo, en otras especialidades no tanto, honestamente. Muchísimas gracias, colegas, nos vemos pronto, cuídense y efectivamente vamos a ver al Real Madrid. Nos vemos, banda.